Venimos a presentar en primer lugar, por supuesto, a señalar su asistencia y a toda la organización de FIO para acordarse de nosotros para presentar para estrenar el Día Mundial aquí este libro, que supone que era el sitio de propicio para hacerlo, ¿no? Y también para la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, que también ha propiciado que estemos aquí hoy con todos ustedes, ¿no? Bueno, lo vamos a contar un poquito por encima y con el poco tiempo que tenemos, porque consiste este proyecto, con el que ya hemos embarcado casi un año y que hoy por fin puede ver la luz, ¿no? Hace una casualidad prácticamente, me encuentro hace, como digo, casi un año, una fotografía por Facebook de un antiguo alumno que hace casi 30 años, al que había perdido absolutamente la pista y me quedé tan sorprendido que me pongo en contacto con él porque me llamó tantísimo la atención esa fotografía que pájaro en esas posiciones tan bonitas y que yo que creía que sabía algo de pájaro me pareció que era un asunto neófito en la materia a la vista de, como digo, de esas instantáneas. Me pongo de nuevo en contacto con él y le digo que si me puede empezar a mandar algunas fotos mías y así lo va en el momento día tras día hasta el punto que estaba encantado de todo el proyecto poético además y me pongo a sacar un poema con una de esas fotografías que Cheme, con un comediante me manda y a la semana le pido otro y a los 3 días le pido otro y luego ya nos encerraron en pandemia y prácticamente había días que pedía una fotografía casi diaria de tal manera que en un momento en el que vi que tenía un cierto lente, ¿no? Esos poemas y que empezaba a escribir categoría de libros. Entonces me propuse hacer este proyecto que tampoco sabíamos cómo iba a salir, muchísimo menos, ¿no? Y nos pusimos en la obra, ¿no? Intentando involucrar también no solamente la fotografía y estos poemas que hablaban a través de esas fotos, sino también unos comentarios que yo también había visto en Facebook se parecían un poco a un cuaderno de canto, como diferentes cantos, porque era casi un diario contando un poco las circunstancias de cada una de esas fotos con las que fueron tomadas a lo largo de 20 años. Y me parece también muy interesante publicar esos libros en ese medio bonito, publicar un poco de esas magníficas fotografías, que sé que muchos ya conocen aquí, ¿no? Porque me meto ya con una materia, ¿no? Que hoy pues contar un poco los ingenuos de esta publicación. Bueno, lo primero, gracias por la asistencia, buenos días. Como yo he hecho Marina, porque yo me embarcase en este proyecto, fue todo una casualidad. Un día venía a mi trabajo, yo soy ahora un poco de recuperación de fauna nocturna, soy cuidador de fauna, y en un descanso nos tenía que ir a la Marina, proponiéndome a hacer fotos. Yo en el primer momento no tenía muy claro, porque quería mostrar poesía, quería mostrar la cosa, pero no le podía de la sustancia. Lo que ocurre es que poco a poco me estoy conociendo, fui viendo el tipo de libro que yo como espectador y al final me vi embarcado en el proyecto y creo que es una cosa bastante curiosa porque como bien decía, normalmente los libros grabados son libros bueno, artísticos y aquí en el libro un poco Marina con su poesía, yo con mi innovación de tratante tal un libro totalmente diferente a lo que había hasta ahora. Yo me dedico a la fotografía de la naturaleza desde hace un montón de tiempo, más de 25 años. Tengo un archivo muy amplio y viéndolo con perspectiva te vas dando cuenta de la evolución que va teniendo uno como fotógrafo, a la vez que también como persona. y todo resulta con las cosas que te hace de naturaleza. Antes, cuando uno era jovencito, era lanzando proyectos de novela, Ya como coleccionista, cuanto más fotos tengas mejor y cuantas más interesantes tengas. Llegados ya a un tiempo que ya va asentándote, pues el tema de la fotografía de naturaleza te la tomas con más calma,
procuras disfrutar de compañía de amigos, de salir al campo, de trabajo de campo. Por eso parte de este libro, parte de la fotografía, porque la fotografía la he hecho yo, le debo mucho a la gente con la que trabajo, Jorge Barrena, Francisco Sánchez, Pepe Elías. Son gente con las que aprendo y con las que comparto muchos momentos de fotografía y en fotografía que suelen ser normalmente las cervecitas de después y tal. Entonces, ese tipo de cosas son las que voy valorando más en el mundo de la fotografía. Yo la fotografía la veo como una manera de no solo de la fotografía, sino de amanecer, los sonidos, una de las maneras de llevarte parte de esas sensaciones es a través de la fotografía, que yo la hice. Y me ha parecido, por ejemplo, como en este caso un Martín Pescador. Con el trabajo, acordarme de un personaje que está en toda la literatura universal de todos los tiempos, el anciano, el viejo Tiresias, el ciego Tiresias, que a pesar de estar ciego es dueño de la verdad, ¿no? Y es un poco el interlocutor entre los dioses y los hombres y les advierte como el oráculo lo que va a suceder. Es una suerte de sabio que es capaz de interpretar las pistas que nos concede la naturaleza cada día y que hace que podamos entender algunas de las cosas que nos pasan. Por eso este primer poema es la poética y inicia con un verso de un poeta británico del siglo XX, de T.S. Eliot, que también, igual que yo, cogió este personaje como introductor de toda su obra más importante, La tierra baldía, ¿no? Abre con esa cita de T.S. Eliot, ¿no? Yo, Tiresias, anciano de pechos arrugados. Culpable de mirar cosas que a los hombres no nos es dado el mirar. Acato la manera en que los dioses decidieron aquel día secarme los ojos y dejar las cuencas hueras sin remedio, y dócilmente acepto las cadenas de apreciar sin ser maestro en nada que no sea cosa de natura. Mi destino se parece en bien poco al de los mortales que me acompañan en la senda abruptamente trazada de la vida, porque a mí han de venir para curarse la herida enconada de sus tropiezos, los vaivenes que loca les procura su ceguera, porque como guardián de aquel tesoro de Atenea soy amo de la que llaman lengua verde, la verdadera lengua de los pájaros. Escribo rendidos como promesa tácita de caricia infinita.
Cuando me iba, habéis salido a contarme que no hacen falta tantos frutos, que una sola mora es bastante para tocar la puerta de tus labios, que con tan solo enseñarte las manos manchadas tu cuerpo también se mancha. De sangre encendida y rojas caricias. Y me he marchado a buscarte por donde se esconde el río, por donde los álamos blancos me enseñen su corteza blanca, donde pueda con mis manos manchadas de malvamora ardiente dejar tu nombre escrito. Vamos bien. Quiero leer este poema porque era muy especial. Máquinas en marcha esa misma tarde y faltarnos este pájaro que a mí me encantaba, que yo le había hecho un poema, pero Chema no estaba conforme con la fotografía que tenía y entonces se fue al Ángel esa misma tarde corriendo con el coche, no era capaz y después averiguamos que estaban también, aparecían en el nacimiento del Almonte, ¿no? Allá que se fue a sacar esta foto para que estuviera aquí junto a este poema, ¿no? Otro tema también singular de cualquier libro de poemas, que es la alusión a la muerte, no en el sentido tétrico en el que a lo mejor podemos pensar que se puede ser tratada, sino como simplemente un elemento más final, pero un elemento más de ese viaje que es la vida, ¿no? Coyalba negra. Cuando pienso en lo que tengo llorado, me parece que tengo ganada también la esperanza lluvia de los que ven en el cielo la danza de los astros ennortada mazurca, la fuerza débil de todos los santos, la risa obscena de los dioses púdicos. Yo cargo quedamente con mis muertos, así nos lo enseñaron, así lo hago, aunque siempre me pregunté por qué este perverso acto de contrición, esta bocanada de fuego y rabia que sabe a grito enmudecido y hiel. Cuando te veo quieta sobre esa almena pienso que acaso puedas darme, tú que habrás visto tanta, el láudano que obre contra la muerte, ámbar de los sentidos, del juicio, la parálisis, de todo aquello que nos hace humanos y alivie y detenga esta razón por la garganta. Cuando te veo mover febrilmente la cola de nieve caigo en la cuenta de que de nada sirve lamentar el tiempo que debemos al dolor, las horas empeñadas en el desasosiego, apostar la esperanza en lo llorado, y que es preferible sumergirse en la hondura de tu canto de ágata, escuchar el latido bermejo de la historia y abandonarse por tu cuerpo negro. Vale. 5 minutos me quedan. Entonces, decía antes que habíamos hecho una edición bilingüe, traducir los textos de Chema, y también esta tarea que a mí se me antojaba dificilísima, aunque yo fuera el autor de los textos en español, traducirlos al inglés. Se ha encargado el poeta Ben Clark, ¿no?, que en mi opinión ha mejorado considerablemente en su versión, porque ha llegado a ver cosas en el texto que yo ni siquiera había visto y que ahora su texto en inglés es más aclarador. Así que voy a leer este mismo poema de la Coyalba negra en inglés, simplemente para que veáis un poco cómo suena, y si alguien sabe inglés, pues que lo pueda disfrutar, ¿no? Bueno. Black Whittier. When I think of how much I have cried, it seems to me that I have also earned the rain of hope. Of those who see in the sky northern mazurka dance of the stars, the weak strength of all the saints, the obscene laughter of the bashful gods. I carry my dead gently, that is how I was taught,
That is how I carry them, though I always asked myself, why this perverse act of contrition, this gust of fire and rage that tastes like a muttered scream of bile? When I see you alight on the battlement, I think that maybe you, since you must be well versed, can give me some of the laudanum that works against the amber death of judgment, the paralysis of all that makes us human and gives us release, stopping this root in our throats. When I see you passionately twitching your snowy tail, I realize that it is useless to regret the time we owe pain, the hours spent on distress, that we must bet all hope on all tears. And that is preferable to sink into the deepness of your agate song, to listen to the auburn beat of history and abandon oneself within your black body. Y termino con este rockero solitario que no viene a ser otra cosa más que las conclusiones que se obtienen al término de escribir un libro de poemas, en el que uno se da cuenta que lo que ha hecho ha sido simplemente plantear una serie de preguntas, ponerlas encima de la mesa y que finalmente tampoco encuentra ninguna respuesta en esa búsqueda de la verdad. Pero esto es lo que hay, así es la poesía y el conocimiento intuitivo que procura. Rockero solitario, tan solo nos habremos encontrado una vez aquella tarde, ¿recuerdas? Hacía calor y volabas alto, tenaz e incansable, azul, sobre las cuchillas del nacedero del Almonte. Te posaste frente a mis ojos verdes, de tanto mirarte entonces pasó todo aquello que siempre he querido contar. Que somos el relato de estos pájaros, de mi infancia el que ha estado alimentando la memoria vívida de los años, los mismos pájaros para seguir, siquiera tímidamente, aspirando a ser un poco yo mismo. Ha sido una larga, dulce y fructífera travesía de cantos y plumajes por este dédalo sinuoso que es casi siempre la vida. Aprendí de memoria que tu silbo mide el ancho del miedo que suena cuando se callan los hombres, que ha llegado el preciso momento de escuchar la verdadera lengua de los pájaros, que necesito buscar el espacio apremiante donde habite la duda, que mitigue las ansias de encontrarte de nuevo en los azules claros del pensamiento, y seamos juntos por los febreros, como abril entrando por las umbrías, sin tener que probar eso amargo que tiene la flor de la jara negra de marzo. Muchas gracias por escucharnos.
Dirección y Planificación de Turismo. Muchas gracias, Carlos, cuando quieras. Gracias a todos por acompañarnos. Es un gusto y un honor estar. ¿Me escuchan ya? Ok. Sí. ¿Ahora? No. Gracias a todos por acompañarnos y es un gusto, un placer y un sueño estar en FIO este año. Gracias al equipo organizador de la FIO por la invitación. Y voy a comentarles un poquito sobre Colombia, el país de las aves, y cómo las aves están transformando las vidas de muchas personas, especialmente en zonas rurales de Colombia. Esto es como un viaje muy rápido por mi país, por sus aves, por su gente, y cómo estamos abordando en algunos casos el turismo de observación de aves como una estrategia de conservación y de desarrollo rural sostenible. Como les comentaba, Colombia es el país de las aves. Hasta la fecha se han reportado un poco más de 1.900 especies de aves en el país y de ese número tan alto, alrededor de 80 especies son endémicas, son especies que solamente tenemos en Colombia, pero también somos un hotspots en biodiversidad. Somos el segundo país en anfibios y plantas, el cuarto país con mayor número de mamíferos y un porcentaje muy alto, más de la mitad del territorio colombiano aún está en bosques naturales o en áreas que están aportando a la conservación de esta rica biodiversidad. Pero sumado a eso, tenemos una gran diversidad cultural. Es un país que cuenta con más de 100 pueblos indígenas, 40 comunidades negras, 65 lenguas indígenas hay en la actualidad en nuestro país, y hay 2 lenguas que son propias. Podemos decir que 2 lenguas endémicas, por decirlo de alguna manera, de Colombia, 2 lenguas que hacen parte de las comunidades afro en el Pacífico de Colombia. Por eso el investigador, científico, explorador Wade Davis, este gran amante de Colombia, canadiense, define a Colombia como el jardín del mundo. Y vamos a hablar un poquito sobre los Andes de Colombia. Voy a centrarme por el poco tiempo que tenemos sobre la región andina de Colombia, que es la región, una de las regiones más importantes del país, donde está concentrada el mayor número de personas, y es un área crítica para la conservación de la biodiversidad y especialmente de las aves. De las 140 especies de aves que hay amenazadas en nuestro país, 61 especies de aves habitan los ecosistemas andinos colombianos. Especies como estas, como el gallo de roca andino, que podemos decir como el emblema de los Andes, habitan en Colombia y son una de esas aves atractivas, o como llamamos los observadores de aves, especies target que llaman el interés de muchos observadores de aves internacionales por visitar Colombia. Y esta ave tiene una historia muy particular, especialmente para Paola. Paola Alzate es una cabeza de familia de la zona rural de Colombia, en los Andes occidentales de Colombia, con una historia de vida bien particular. Hace algunos años conocimos a Paola. Vive dentro de un área protegida, dentro de un parque nacional natural en los Andes occidentales de Colombia, y con sus hijas, sus 3 niñas, Camila, Natalia y Sofía, vivían de actividades, lo que en Colombia llamamos como actividades ilegales. Ellos entraban al Parque Nacional Natural Farallones y su economía se basaba principalmente en la extracción de madera y en la explotación de minería de una forma irregular. Y hace un par de años esta actividades económicas, sustento de su familia, empezó a cambiar, especialmente por actividades de turismo relacionadas con la observación de aves. Y el gallo de roca andino, el ave que les mostraba anteriormente, fue como el eje central para la transformación de esta familia. Empezaron a llegar turistas interesados en ver los gallos de roca, y especialmente un comportamiento muy especial que tiene esta ave, que son los legs, son lugares de encuentro donde los machos se despliegan para atraer a las hembras. Y si ver un gallo de roca andino es espectacular, imagínense ver 15 gallos de roca andino jugando, como dicen los campesinos en Colombia, para atraer a las aves. Y esto motivó una economía local relacionada con el turismo de observación de aves. Y su familia empezó a cambiar, y ahorita en la actualidad una de sus hijas, Natalia, que ya tiene
una jovencita muy bonita, es una de las guías principales en esta región de Colombia, guiando a turistas nacionales e internacionales que quieren ver el gallo de roca andino, pero también otras especies de aves de interés que hay en la zona. Entonces esta ave cambió la vida de estas personas. Y a la actualidad Paola y su familia son líderes ambientales que trabajan por la conservación de esta ave y también de esta ave bien particular. Es la nueva especie de ave descrita para la ciencia en Colombia, todavía no tiene nombre, está en el proceso de identificación taxonómica, es de un género bien especial, que es lo que llamamos en Colombia los tororois. Natalia, sus hermanas y Paola están liderando junto con expertos ornitólogos colombianos el proceso de identificación y de conservación de esta nueva especie de ave, no solamente para Colombia, sino también para el mundo entero. Otra especie bien atractiva que llama la atención de quienes observamos aves en Colombia es el tucán barbet o compás, como lo conocemos localmente. Y el compás tiene una historia de vida bien linda relacionada con doña Dora, una mujer de la zona oriental de Colombia que fue desplazada por la violencia, desplazada por este conflicto armado que hemos estado viviendo en Colombia en los últimos 50 años, y llegó al Parque Nacional Natural Farallones de Cali, se estableció con su familia y empezó a explorar actividades económicas relacionadas con la naturaleza. Y una de estas actividades que ella está trabajando con su familia es el turismo de observación de aves, teniendo como especie atractiva o atrayente para los turistas el tucán. Ahora doña Dora recibe no solamente turistas nacionales, sino también internacionales que están fomentando una economía local basada en la observación y el disfrute de la naturaleza, en este caso de las aves. Y esta ave supremamente espectacular pues causa la admiración no solamente de observadores, sino también de fotógrafos de aves, y están moviendo una nueva economía local, regional y aún nacional, que está enfocada en el aviturismo, como ustedes denominan en España el turismo ornitológico. Otra de las especies atractivas en nuestro país son los colibríes. De las cerca de 350 especies de colibríes que hay en América, que es el continente de los colibríes, 152 están en Colombia, somos el país también con mayor número de especies de colibríes, y esta colibríes tiene una interacción bien especial, especialmente con pueblos indígenas. El municipio de Toribío, al sur de Colombia, era uno de los lugares de mayor conflicto armado en el país hasta hace algunos años. Casi que a diario habían intervenciones de guerra en el casco urbano de este municipio, y lo que estamos viendo en la foto es básicamente un ataque de un grupo subversivo sobre una infraestructura de la Policía Nacional en este municipio. Y lo que ha sucedido en los últimos años, bajo el liderazgo de los pueblos indígenas de este municipio, especialmente el cabildo indígena de Toribío, es que los colibríes se han convertido como en esa forma de reconciliación de la sociedad civil con su entorno tanto urbano como rural. Lo que han hecho estas comunidades, la comunidad NASA del municipio de Toribío, es fortalecer sus raíces culturales e históricas a través de las aves, y a través de un proceso bien bonito que para mí es bastante interesante. Todos los lugares dentro del municipio de Toribío que tenían alguna afectación o que habían tenido alguna afectación por el conflicto armado, paredes, muros afectados por la guerra, empezaron a ser intervenidos con aves. Entonces, si uno visita en la actualidad el casco urbano del municipio de Toribío, va a encontrar básicamente que un museo al aire libre donde los colibríes son como la especie principal. Artistas tanto nacionales como de otros países van al municipio, hacen intervenciones artísticas sobre las paredes y los muros de la ciudad, y lo que anteriormente recorrían los niños como zona de guerra, ahorita lo recorren como un museo al aire libre donde los colibríes juegan un papel muy importante en esa reconciliación que el municipio está teniendo con la naturaleza y con su entorno social, cultural e histórico. De esta forma, los colibríes, digamos que de cierta forma están transformando y siguen transformando la vida de las comunidades que habitan en este municipio. Bueno.
Esta es otra de las grandes aves de interés para quienes observamos aves en Colombia. Una de las cerca de 80 especies endémicas que tenemos en Colombia, la tángara multicolor, que hace parte de este grupo de pequeñas aves coloridas que tenemos en el neotrópico. Y esta ave motivó un proceso juvenil cerca al Parque Nacional Natural Farallones de Cali, al oeste de la tercera ciudad más grande de Colombia, la ciudad de Cali, y en 2004 un grupo de jóvenes habitantes local empezó a interactuar con las aves de su territorio. Empezaron a hacer salidas permanentes a los bosques cercanos para identificar y monitorear las comunidades de aves del territorio, de tal forma que en 2004 BirdLife declaró la zona como un área de importancia para la conservación de las aves dentro del programa que tiene BirdLife denominado IVAS a nivel mundial. Y este movimiento en 2012 fue visitado por Tim Appleton. Tim Appleton es el cofundador y creador de una de las, o quizá la feria de aves más importantes en el mundo, la Feria de Aves del Reino Unido. Y al conocer este trabajo que estaban realizando estos jóvenes pertenecientes a una pequeña asociación de conservación local, la Asociación Río Cali, les propuso que hicieran una feria de aves en Colombia. En 2015 nació la Colombia Bird Fair como un movimiento social que quiere lograr la motivación y el interés de los colombianos por sus aves y por su conservación. La feria, que se realiza desde cada año en la ciudad de Cali desde el 2015, ha motivado todo un proceso de conservación y de integración de la comunidad local y regional alrededor con las aves, a través de procesos de educación ambiental. Centros comerciales de ciudades como Cali se engalanan durante el mes de febrero, que es el mes durante el cual se realiza la Colombia Bird Fair, motivando a la ciudadanía y a la sociedad civil a conocer y apreciar las aves de Colombia. Intervenciones de artistas en las grandes ciudades del país son cada vez más frecuentes, y por ejemplo en 2015 una actividad que es muy tradicional en Colombia, el alumbrado navideño que se hace en las principales ciudades del país. Por ejemplo, en 2015, la ciudad de Cali, el motivo principal del alumbrado fueron las aves. Y esto ha motivado un creciente número de turistas nacionales e internacionales que están haciendo turismo de observación de aves en Colombia. Y más recientemente, haciendo trabajos de inclusión. Este es el año pasado, la Colombia Bird Fair, junto con la Asociación Río Cali y varios donantes internacionales, estableció la primera ruta de aviturismo para personas con limitación visual en Sudamérica. Y con las ganancias de la Colombia Bird Fair se están apoyando procesos de conservación. Esta es una panorámica de la Reserva Natural de las Bancias, en una de las zonas más biodiversas del planeta, una reserva que se está estableciendo a través de las ganancias que deja la Colombia Bird Fair cada año. Y no solamente se conservan aves en esta reserva, esta es Ophaga alemani, una de las ranas más amenazadas a nivel mundial, que está dentro de la reserva y se están realizando actividades de conservación de esta especie. Lo que ha motivado la feria y muchos otros eventos en Colombia es que las aves están uniendo a las personas. En un momento en que el país cada vez hay más conflictos sociales, donde las desigualdades sociales a veces son cada vez más altas, donde la polarización política en el país cada vez es más alta, las aves están uniendo al país. Y prueba de ello es, por ejemplo, actividades como el Global Big Day, en el cual participa el país cada año, y participan cientos de observadores de aves en Colombia que se unen a participar de esta actividad como una forma de integración y de unión. Pero también es un llamado a la conservación, y esta diapositiva, que fue diseñada por uno de los mejores fotógrafos de aves de Colombia, el Memo Gómez, es muestra de ello. Cada vez los colombianos también somos más conscientes de que vivimos en el país de las aves, pero que tenemos una responsabilidad por conservar este gran legado natural que tenemos. Y de cierta forma también estamos aprendiendo de nuestros pueblos ancestrales. Hace un par de años, uno de los columnistas más prestigiosos del país, Ignacio Zuleta, escribió un artículo muy lindo sobre cómo las aves se están uniendo al país, y hacía un llamado, por ejemplo, a reconocer el valor que tienen las aves para ciertos pueblos indígenas en Colombia. Y me encantó esta frase de Ignacio Zuleta, en el cual
nos muestra y nos enseña cómo para muchos pueblos indígenas en Colombia las aves no son simplemente seres vivos que vuelan dentro de un ecosistema. Las aves son herramientas o son seres que nos enseñan a vivir en armonía y a vivir mejor, y que nos invitan a vivir en armonía y a vivir mejor. Por eso para muchos pueblos indígenas en Colombia, los sabedores o los ancianos utilizan las aves para curar las enfermedades no solamente del cuerpo, sino también del espíritu. Y sueño en algún momento cuando alguna persona vaya a un psicólogo o a un psiquiatra por ayuda médica, que en vez de recetarle pastas o productos químicos, te entregue una guía de campo y unos binoculares y le enseñe que a través de la observación de aves podemos sanar muchas de nuestras enfermedades personales, psíquicas, espirituales y corporales. Y no estaría mal que a este país, decía Ignacio Zuleta, lo cure la magia de los pájaros. Y creo que en Colombia la magia de los pájaros está curando a los colombianos. Y espero que, como estamos reunidos hoy en esta feria tan espectacular, se dejen guiar y la magia de los pájaros también cure muchos de los problemas que pueden haber en España. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Carlos, tenemos 5 minutillos por si alguien... Hola, soy Charo, vengo de Madrid. Quería saber qué ha pasado, cómo ha sido la pandemia para este desarrollo de la ornitología en Colombia. Supongo que si se ha visto muy afectada o bueno, cuál ha sido el impacto. Sí, la pandemia fue un golpe muy duro para, digamos que los emprendimientos de turismo rural enfocado en aves. Muchas comunidades rurales en Colombia durante los últimos 8 años han hecho una apuesta y una inversión muy grande por el turismo ornitológico, como lo llaman ustedes, y obviamente durante la pandemia se vieron muy golpeados, pero surgió algo muy lindo dentro de la comunidad de observadores de aves de Colombia y también con el apoyo de muchos observadores de aves de otros países que habían visitado de Colombia, y es que en Colombia tenemos una frase muy bonita y es una palabra muy bonita para hacer cooperación. Decimos vaca, los indígenas en Colombia le dicen minga, y es que cuando hacemos, como nos unimos por un propósito en común, y en este caso la comunidad de observadores de aves y ornitólogos en Colombia hizo vaca y recogió algunos recursos económicos para apoyar estos emprendimientos de aviturismo, y tuvimos también mucho apoyo de observadores de aves que habían visitado el país, aún de empresas internacionales que hacen turismo ornitológico en Colombia. Y algo que también que sucedió muy bonito durante, digamos que el estancamiento un poquito de estos picos de pandemia, y es que los colombianos empezamos más a visitar los lugares donde se ofrecen estos servicios de aviturismo, porque siempre habíamos visto como el aviturismo para enfocado a esos nichos de mercados internacionales, y creo que durante este proceso de pandemia los colombianos fuimos más conscientes de que podíamos aportar a las comunidades rurales que estaban trabajando en aviturismo. Obviamente fue duro para algunas comunidades. Ahorita ya está volviendo a retomarse este tema de los tours, tanto de observadores de aves colombianos como de otros países, pero resalto la colaboración y todo el apoyo que hubo de la comunidad de observadores de aves en Colombia para estos emprendimientos. Pues muy gracias, está nuestro sitio web. Si quieren conocer más de las aves de Colombia pueden visitar nuestro sitio web y pueden
apreciar y disfrutar un poquito a la distancia de la gran avifauna que tenemos en Colombia. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y enhorabuena por la iniciativa. Muy bien, pues nada, seguimos en breves minutos. Recordaros que la siguiente presentación va a ser en inglés y que tenéis disponibles los instrumentos para poder escuchar la traducción simultánea que va a tener lugar. Están en la entrada, ¿de acuerdo? Pues seguimos en breves instantes. Gracias.
Vamos a continuar con la tercera conferencia en esta segunda jornada de presentaciones técnicas en FIO 2022. Esta presentación, esta conferencia lleva por título Cómo mejorar un buen libro, la necesidad interminable de mirar una y otra vez, y va a ser impartida por Kilian Mullarney, que ya nos acompaña. Va a ser una presentación que va a tener lugar en inglés, con lo cual, como os he comentado antes, tenemos traducción simultánea y podéis recoger los sistemas de escucha en recepción. Bien, Kilian Mullarney es conocido internacionalmente como uno de los autores de la guía de campo europea más vendida en los últimos 20 años. La obra Collins Bird Guide, publicada por primera vez en 1999, que ilustró junto a Dan Zetterstrom. Collins Bird Guide está escrita por Lars Svensson y Peter G. Grant y es uno de los libros de referencia para los aficionados a la naturaleza. En España se ha publicado con el título Guía de aves, la guía de campo de las aves de España y Europa más completa. En su presentación, Kilian, que es el autor del cartel de FIO 2022, nos explicará cómo se desarrolla la nueva edición del colosal Guía de Aves, desde el proceso de revisión de las placas existentes hasta la actualización del tratamiento de las especies, donde ha habido avances significativos, incluyendo a veces cambios taxonómicos. Un gran trabajo que implica investigación y mucho tiempo en el campo observando aves y también recopilando gran cantidad de información disponible en Internet. Welcome, Kilian. I give you the floor. Thank you very much. Am I switched on? You can hear me? Okay. Hola, everybody. Thank you very much for coming along. I was here, I think, about 7 years ago, talking about the bird guide. I apologize in advance that if any of you have a very good memory, you may remember some parts of this talk because it's not completely new. But anyway, it's a real pleasure to be here, especially since at home we're having extremely severe storms, and here I'm just enjoying sunshine and birding. But I'll be enjoying myself even more when this is all finished. People sometimes ask me, why are you doing another book? I mean, why do you have to redo the book or do a new edition? Because the birds haven't changed. And of course, that's true, the birds haven't changed. But so much about the birds has changed and is changing constantly. Not just our knowledge of the birds, because we are learning about them all the time. We're learning about their identification, of course, which is the aspect that I'm particularly interested in. We're learning about vocalizations. We're learning about migration. And I used to think that the period, my formative years from the 70s to 2000, I used to think that this was the golden age for bird watchers, because it was a time of such huge change and very, very exciting learning. But recently, when I read about new discoveries, especially to do with migration, understanding the capacity birds have, which has been underestimated so much, and when I consider the new techniques, DNA analysis for some of these difficult taxonomic questions, I think we're coming into another very exciting era for ornithology. So I guess many of you will be familiar with this book. It's no exaggeration to say that working on this book has occupied the major part of my adult life. It's about 40, and this is the third edition, which incidentally I had hoped would be available for this bird fair. When I first discussed coming here, it was scheduled to be printed in February, but that's been put back to April. So I'll be talking a little bit about the changes, but this is just a quick taste of some of the new plates in the book.
many of the plates are a mixture of the older plates with new additions, and most of the new plates in this book have been done by my colleague Dan Zetterstrom, I must say. So I have some catching up to do for the next edition. And I'll also be speaking briefly about another project I'm working on, identification guide to shorebirds, which is being published by the Sound Approach. And that involves a lot of sound recordings as well. And it's partly because I've been so involved with this that I haven't done as much as I should have for the bird guide. But I very much hope that in 5 years' time we'll do another edition of the bird guide with many new wader plates. So I'm going to go back in time to what was undoubtedly the most important development for bird watchers of my generation. And that was really good telescopes. Because in the early days, in the 60s, there really were not good telescopes. The telescopes were very inferior to what we have for today. And good telescopes make an enormous difference to bird watching, mainly not only because you have such a clear image, but you don't have to be so close to the bird. So you can be very comfortable watching a bird, and the bird is very relaxed and it's behaving normally, and you can watch it for as long as you like. And before good telescopes, this simply wasn't possible. You had to either have a very accommodating bird, or you had to catch it to see the details. So in my earlier years, I spent, when I got the first good telescope, there was a real incentive to sketch, because that was really the only way of learning. At least it's the way I discovered that I learned very effectively about the birds I was seeing. This is a Bartel Godwit. Incidentally, I should have thanked my interpreter, Steve, who I was very pleased to hear knows the English and Spanish names of most of the birds here. So thank you very much, Steve. So I spent a lot of time sketching when I was bird watching. It was the obvious thing to do, and it proved to be a very good way of remembering and understanding what I was seeing. I tended to sketch gulls a lot, because gulls, being big and relatively inactive, they made very good models. And often if there's a gull flock and the one you're looking at flies away, you just look at the next one and it's probably not that different. And with virtually every group of birds that I was watching, there were new things that simply were not in any of the bird books. And I think that's because my generation were the first to be really able to see a lot of these things going on in the wild, to watch birds at normal ranges and watch behavior like the wing flapping of velvet scoter. I don't think this thing works very well. The diving technique of a common scoter on the bottom right. And even things like the very complicated differences between the ages of a common bird, like a widgeon. I spent a lot of time looking at these details and trying to understand. And I'm still doing the same. There are still many things that I haven't fully figured out. So it's a lifetime occupation. This is a ring plover, juvenile. Quite early on, I made a very exciting find of a North American ring-billed gull. It was the first ring-billed gull in Ireland. In fact, I found 2 that day, and I went on to find another 11 over the next 2 or 3 years. So they clearly came in numbers. But it took my friends a few years to catch up. I had a head start on knowing what they looked like. After 4 or 5 years, everybody was finding them. This is a short-billed dowitcher, another very difficult bird, but it's one of these birds that the identification of the dowitchers became clear in the probably in the late 70s, early 80s,
because we learned how to tell the different ages, and once you know the different ages, that allows you to use certain criteria that hadn't been fully understood before. And this was a black-throated diver. It was the subject of the first letter I ever had published in British Birds magazine, which is a very well-known international journal. Actually, I don't think I've had very many letters since, but I saw a photograph in an earlier volume of British Birds that was captioned "A Great Northern Diver," but it was actually a black-throated, and what's more, it was one of the very few photographs of black-throated diver. So I wrote a note correcting the identification and explaining why, and British Birds were very keen to use my field sketches to illustrate the points in my letter. And this led to my writing, co-authoring a paper on diver or loon identification that was published in British Birds. And that was probably my first major publication. It was very exciting. Another big change that happened around the late 70s, 80s was the ease of travel. So many birdwatchers like myself were able to travel to places like Spain, Israel, Greece, even further afield, and gain experience of birds that we had only ever dreamt of seeing beforehand. And all of this new experience really led to almost a renaissance of a fresh way of looking at bird identification. And these are the notebooks that I filled on my travels. And pre-internet, it was quite difficult to share ideas, to discuss different perspectives. And I was fortunate enough to be invited on what became known as an international identification meeting, where representatives of different countries in the world with a different perspective on a common group, like the shorebirds. There were 2 people from America here. There were some from Sweden and so on. And we went to a nice destination. The previous one was Israel. This was California. And very strangely, we went to California and spent a week sitting in a dark room looking at slides and discussing ideas. But it was hugely informative for all of us, and very exciting. And we did spend some time outdoors too. And around this time, I was approached by HarperCollins Publishers in London. This is Crispin Fisher, kneeling in the bottom left. He was the son of James Fisher, who was a very well-known natural history writer. He was the editor of natural history books in HarperCollins. And Crispin Fisher wrote to myself, Peter Grant in the middle, and Lars Svensson, both of whom were probably the best known bird identification experts in Europe. And I was invited to work on this field guide, which was, I don't think I could have dreamt of a more exciting job, but was also very daunting because I knew I didn't have anything like enough experience then to take on illustrating all these birds. But there was a remedy to that, and I started traveling and seeing as many as possible. But just to put in context, at that time, these were the 4 major field guides available. The Peterson, which dated back to 1954, the Hamlin Guide from 1970, the Heinzel Guide, which was a direct competitor of the Hamlin Guide, came out very soon afterwards, and the Shell Guide. These were the 4 guides that were most popular at the time. And they were all good, but in so many ways, these books didn't give the information that people really needed at that time, because there was so much new information coming. So this was this is, I hope this is correct. I did this in Google Translate, so forgive me if there's any appalling error. But we knew we had to cover 750 species in this book.
that meant about 180 color plates. Yeah, so I've jumped ahead here a little bit. We had 5 years to do our project, and after 4 years, this is as far as we got. We were very, very far behind, and that was a big problem. I think the reason I can see now that the reason for this slow progress was that none of us really anticipated just how much more ambitious our book was than any of the books that had gone before, which had taken 5 years. And around this time, HarperCollins Publishers was taken over by Rupert Murdoch. New people came in, and sorry, I've lost my train a bit here, but we also had the very tragic death of Crispin Fisher, the natural history editor, and everything was up in the air. So I'm sorry, I've jumped ahead slightly, but I'll just go back to how I think it's because I put the Spanish slide in, which I didn't understand. That should have come later. But when it came to doing the plates for this book, I started maybe with Golden Plover, and I knew what I didn't want to do. This was another book that was available at the time, the Shorebird's Guide. And what disturbed me most about this arrangement is that there was no real logic to it. It was as if birds had been just put in according to where there was space. But it was very difficult to navigate. You had this key on the left-hand side which told you what plumage is what. And this was something I definitely did not want to repeat. So I spent a great deal of time experimenting with different ideas. And the one that we came up with was to always have a consistent arrangement of figures. So we'd have juveniles on the left, and then adult winter plumage and adult breeding plumage for every species in the book. And the more consistency there was, the easier it was to navigate the plates. And also I wanted to have captions directly alongside the illustrations, because I think this is a much more effective way of communicating often quite complex information. So this was all a very time-consuming job. I'll just explain briefly what was involved. After I had decided on the layout, we'd agreed on that, I had to transfer this drawing onto proper watercolor paper. So I would put my template down on a light box, put a thin watercolor paper. It had to be thin, not too heavy, so I could see through it. And then transferred the drawing. Everything had to be in position exactly as I wanted it, so that the captions could be accommodated. I didn't really want the printer to have to start moving things around. So. And then, of course, the individual figures had to be painted. And it was extremely time-consuming. And this is when we should have the slide saying that we had, after 4 years, we had only 80 plates designed, 30 plates painted, and so on. So we were very far behind. And the publishers, I got a phone call once from the new natural history editor. He asked me, would I be finished the book in 18 months? At the time, I wasn't sure I'd be finished in 18 years, but I didn't tell him that. I just lied a little and said it would take at least 3 or 4 years. But this is another example of just briefly, I think the importance of showing similar species in a similar posture and with captions, I think it's really, really important for these difficult birds. And I believe that that's still perhaps the only advantage we have in an illustrated guide over a photographic guide, that it's more difficult to do that with photographs, but they're getting closer all the time. They're getting better and better, the photographic guides.
this particular plate, I think I did about 26 or 27 layouts before I settled on what was the right one, the one we used. So it was very time consuming. Yeah, that's this is a slide I shouldn't have had in earlier. So essentially we were making such slow progress that, that the publishers expressed their unwillingness to proceed. And then my very good friend Peter Grant, who was probably the most brilliant communicator in identification matters, sadly was diagnosed with pancreatic cancer and died within 3 or 4 months. So, the Swedes came to the rescue. Bonnier's, a big publisher in Sweden, we went to see them and tried to explain to them what we were doing, and to my eternal gratitude, they understood. They seemed to realize that this book was never going to be done in 5 years. It was a bigger project, and they agreed to fund it. The next really important thing was to get another artist involved. And this is when my friend Dan Zetterström, whom I had met a few times in Israel and Sweden, Dan joined the project. And Dan was a real shot in the arm, because he's not only a very talented illustrator, but he's very fast, much faster than I am. And the thing about Dan and I think that helps us work together, is that we're both bird watchers who paint. We're not artists who chose to work on birds. So we were both exactly on the same wavelength when it came to our interest in identification and knowing what we wanted to show. Dan was also a very remarkable expert on birds of prey, and that was a real bonus too, because he knew them very much better than I did. Just to illustrate how much more difficult it was back then to get reference material. This is a bird called a CC partridge. It occurs in a region of Turkey, but it was one of the birds we had to cover. And I had seen the flock, and I had this sketch, but Dan, I'm sure he had seen them, but he didn't have anything. He didn't have any photograph, didn't have anything. And there really weren't any. It's hard to believe now, but it's so hard to find something. I spent half a day going through all of my books, and I found one photograph of a CC partridge, which was like gold dust. I mean, it made such a difference to the painting. Well, he did a very nice job in the end. So we finished the book. It was translated initially into 5 or 6 languages. Now I think there are 23 languages. And it's been very successful for the publisher, which I'm very glad of. And I think it sold about 1.3 million copies. So I'm hoping that you'll all buy the 3rd edition when it comes out. So just to talk a little bit about how things have changed compared to that time when I went scratching around for one photograph of a CC partridge. About 10 years ago, when we were doing the 2nd edition, I was curious to know how things were then. And Google, search in Google told me that there were 4,560,000 photographs of CC partridge, which I rather doubted, but, well, the first few were more than I had found before, so I just scrolled on, and quite quickly I stopped seeing partridges. I saw this curious painting of a naked woman. I wondered, what the hell is going on there? But when I blew it up, I could see there was a partridge in the background. So Google has a way of finding things that we would never find ourselves. I didn't dare click on this image. I'm not sure where that would have led me, this one on the right. But now, it's a whole new ballgame, because it's eBird. I've only discovered eBird in the last year or two, and what an amazing resource it is for reference material. I put CC partridge into eBird recently, and they came up with 123 photographs, and they are all CC partridges. And
I can't overemphasize the difference this makes to someone like myself. I mean, hopefully you see the birds in the field, but to have all this reference material online is absolutely fantastic. And then, as well as what's online, there are new papers being published all the time in journals like Dutch Birding, which is probably the leading international journal in Europe. And these papers cover some very complex ideas, and often at a length that would be impossible for a bird guide. But the task of myself and my co-authors is to try and keep up to date with all this information and distill the essential essence into what's needed in a bird guide. So of course it can't tell the whole story, but it can give you the essential bits. And things like ever since I started bird watching, there's been a question over things like Siberian chiffchaff. What's a Siberian chiffchaff? What's not a Siberian chiffchaff? What's a Scandinavian chiffchaff? And these questions have rumbled on and on and on for decades. But in recent years, with advances in DNA, we get such a useful insight into these problems. And that, again, is something that we need to address and put into our book. There are these specialist seabirds guides with beautiful illustrations, wonderful photographs. Another fantastic source of reference for me. You're probably familiar with the Raptors book by Dick Forsman. There's so much information that now needs to get into the current edition and future editions of the bird guide, in as much as it can reflect these changes. This, for example, is another very tricky species, American golden plover versus Pacific golden plover. And it's hard to believe, but there are nearly 15,000 photographs. And I haven't gone through them all, but I have gone through quite a few, and I've learned so much from it. There is one thing about eBird you have to be aware of, that there are many errors. There are many mistaken identifications, so you have to be a little bit wary when you see something that doesn't quite fit. But this would have been unthinkable 20 years ago. One of the species that we've covered in this new edition of the book is a bird called Saunders tern. It occurs in the Middle East, and because its range extended up into Egypt, where it hadn't been before, it came within our distribution, our area, so we had to include it. And when I started, it was December 2020, when I started working on this plate, I imagined that I was just going to have to cover summer plumage adults, because apparently all the other plumages, the juvenile plumages, the winter plumages, were indistinguishable from little tern. So I thought. But when I started to look at eBird, I noticed some really interesting things that I hadn't expected. I won't go into the detail now, but just to summarize, I discovered that the juvenile plumage is actually very different from little tern. They have these extensive white area on the secondaries. That's the bottom left is the juvenile Saunders tern, and the little tern above it. And I had a problem that I couldn't match this feature to the birds I was seeing. I had seen myself, the Saunders terns I had seen in Oman. And it was very perplexing. I spent a week trying to figure out why I couldn't see the diagnostic pattern on the Saunders terns, and then a thought occurred to me. Maybe the birds I was seeing in Oman weren't Saunders terns, and that was the truth. And for the last 40 years, we've all been seeing Saunders terns in Oman and other places, and they're all little terns. When you see the real Saunders terns, they're really quite distinctive, as you will discover in the new book. When I was doing Saunders terns, this was an opportunity to look at other species like bridal tern and sooty tern, because again there have been advances with these birds
the winter plumages are much more familiar now, and they weren't covered in the previous edition. Another new tern, which I think may have been recorded in Spain last year, is this American black tern. Very subtle, but actually still quite distinctive. And it's amazing how when these birds, when people become familiar with them, suddenly we find them. I mean, the first one in Ireland turned up in 1999. I think we've had about 8 or 10 since. So they were probably there all the time, but once awareness increases, the birds follow. Another species that has, I think, made its first appearance in Europe less than 20 years ago is the Pacific loon in the bottom left. And again, this is now, I think there are records for Spain, there's records for Sweden, Norway, and they're occurring. In this case, I don't think these birds were occurring in the past. I think what's happened is that with the melting of the ice in the Arctic, I think many species that previously just would not have made it to Europe are now able to make it. So there's exciting times for so many birds with all these changes. And I hope that the coverage in the Bird Guide will lead to a few more discoveries of Pacific loons. These are some other birds that, again, there are some species that were in the earlier edition, but the black bush robin is new in the middle. And I've added the eastern nightingale on the right-hand side in the middle, which is a very distinctive subspecies. Probably will be split before too long. And also the Tenerife robin superbus in the top right. It's very nice to be able to revisit some of these plates that some of which I can hardly bear to look at now, but they were painted 20 years ago, and make some changes. These are some of the new plates painted by Dan Zetterstrom. I think before we had just one plate of swifts, but now it's two with the addition of white-throated needletail, Pacific swift, and improved treatment, chimney swift as well. So they really needed another plate. And Dan has also done a very nice job on some of the new woodpecker paintings. Many of these are garden birds for Dan, who lives up in Sweden. And he's repainted the bee eaters. He's adapted some of the martins. There are many, many new plates that you won't have seen before. So, and this is I'm just ending with a few plates from a wader guide that I'm working on, which I very much hope to adapt some of these plates to a subsequent edition of the Bird Guide. And I've always felt a little bit frustrated with the space available on the Bird Guide there just isn't enough space to cover some of the interesting plumages of waders. This is a little bit caption heavy, but that's because in this book there may not be any text. But I'm really looking forward to working on some of these plates for a new Bird Guide. I had help with some of these images from a very brilliant English illustrator, Richard Johnson. We collaborated on some of these plates, and he's done some beautiful distant views. This is an Icelandic black-tailed godwit, which is the only one I see in Ireland, but you get both, I think, in winter. Semi-palmated plover, which is a regular on some of the Atlantic islands and a few in Britain. I don't think there's been one on the Spanish mainland yet, but it's only a matter of time. So I think that's it. I've probably ended a little bit sooner than I thought, but I'm very happy to answer any questions if anyone has any. ¿Quieres decir tu nombre y de dónde procedéis? Okay. Hi, my name is Eduardo, and I wanted to ask you about your new wader guide. When are you expecting to show it to us? It won't be this year, but I hope it might be next year.
I hope so. It's not that far off, but there's still a lot of things that we have to decide. We have to decide, are we doing it as a book? Are we going to do it online? Because, of course, the sound element is a very important part of this book. And the sound element is obviously much more effectively communicated online. But I think we'll come up with a satisfactory. It'll be the West Palearctic. Maybe not with. I don't think we'll have Egyptian plover, because I haven't seen it yet. But it'll have most of the American, all of the regular American vagrants, and of course all of the European birds, and the subspecies. A bird that I've been especially keen on for the last 20 years is Dunlin, the 3 races of Dunlin. And I'm fortunate enough to be able to see all 3 together in big numbers in May in Ireland. So I really want to give that little Arctica Dunlin a bit of coverage. Thank you very much. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, podemos traducírsela a Kilian. Sí, por aquí. Hello. I'm an artist too. I want to ask you, how can you keep your artist evil out of your work? One question, and the other one is which you work with birds from all the media. How can you? How do you decide to give credit? I'm sorry, I didn't quite hear the. Maybe it's a mask. Yeah, that's better. Sorry. I don't. 2 questions. Have you listened to the first one, the second one? None of them. You didn't listen. The new edition. No. Okay. I start again. How can you keep your artist evil out of your work? You paint in a very precise way. Well, actually, I wish I had a problem keeping my artists out of my work. The fact is, I've never really developed very much of an artist's approach. I'm only recognizing this now, because for years and years I've been saying to myself, "Oh, I'll do the big paintings when I grow up." But I've been saying it for 40 years, and I realized that. My main passion really is in perhaps the more academic side, the intricate differences between birds. That's what really fires my imagination. And much as I admire the beautiful work down here at the end by Cincy, Jose, I would love to be able to do that. But it's quite a different discipline. And I think I'm going to have to switch off from this very detailed, hopefully accurate work in order to explore my artistic side. So it's not a problem yet. Thank you. The second question, I wasn't sure. The second one is you said that you use many ways to approach to your birds. Photos, a lot of them from maybe the internet. How do you decide to give credits to these photos, for example? To photographers. Yeah, it's a very good question. It's obviously the availability of numerous photographic references it's a huge benefit to people in my line of work, and it wouldn't be possible for me to. I have, of course, acknowledged people who have specifically given me images, or many images, or if I've sought particular images from them. But the images that I get from the internet, I mean, I'm certainly using them for reference. I won't be using them directly. And the best I can do is just, I have put an acknowledgement in to the people who have contributed to eBird and the people who have created eBird, because that's one very significant source of many of these images. But you're quite right. It's difficult to express my gratitude to individuals, but I certainly feel it. Thank you. Sí, por aquí.
Hello. Hello. I would like you to ask, which is for you the most difficult species for you to draw? The most difficult species? In general terms, the most difficult species are the ones that I have least experience of. But funny enough, the most difficult species are also the ones I have most experience of, like the dunlin, because I've been working a lot on the subspecies of dunlin, and sometimes it's actually almost a handicap to see too many, because you really have difficulty distilling a simple image. It's almost like there's just too many variations that you want to show. But I think if I have chances to study the bird in life, which has always been very important to me, they shouldn't really, they're all pretty much the same. Some of the birds I haven't actually painted because my colleague Dan has done them, the game birds, for example, and that might be a group that I would find difficult, but I really like game birds. I really like wildfowl. It's another group of birds that many people think are not really birds. I think they're amongst the best. I really, really love ducks and duck plumages. So I think if it's a bird I have opportunities to study in life, it shouldn't be any more difficult than any other one. Thank you. So, thank you very much, Kilian. No tenemos tiempo para más. Kilian, it's always a great pleasure to have you here with us. We are all fascinating with your work, and thanks a lot for sharing with us. Thank you very much, and thank you all for coming on. Thank you, Steve. Bien, pues seguimos en 5 minutos con la siguiente presentación. Ya sabéis, por el programa, la entrevista grabada entre Margaret Atwood y Antonio Sandoval. Gracias.
vive en Toronto. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidas a todas las personas que os incorporáis a esta segunda jornada de presentaciones técnicas en FIO 2022. Bien, como sabéis por el programa, a continuación va a tener lugar la proyección de una entrevista grabada previamente y de forma exclusiva para FIO 2022. Se trata de una entrevista que el ornitólogo Antonio Sandoval realiza a la famosa escritora Margaret Atwood. Margaret hubiera deseado mucho poder estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta celebración, pero su avanzada edad pues se lo ha impedido. Antonio, que sí que tenía previsto estar con nosotros hoy aquí, tampoco finalmente va a poder estar porque bueno, su hijo ha dado positivo en COVID y por responsabilidad pues ha decidido no venir. En cualquier caso, nuestra compañera Vanessa Palacios, responsable del Group Birding en la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, realiza todas las presentaciones oportunas y vamos ya por tanto a poner este vídeo que dura aproximadamente unos 30-35 minutos. Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Vanessa Palacios, soy parte de la organización de FIO, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico que se celebra cada año en el Parque Nacional de Monfragüe. Y tengo el gran honor de compartir hoy una conversación fascinante entre Margaret Atwood, que muchos de vosotros y de vosotras ya la conocéis, no requiere de presentación, pero sí aquellos que no la conozcan, voy a hacer una breve introducción sobre Margaret. Es una de las escritoras más destacadas del panorama actual, vive en Toronto, en Canadá, y obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2008. Sus obras han merecido más de 50 galardones. Destacan entre ellas, por ejemplo, El cuento de la criada, alias Grace, Penélope y las 12 criadas. Con El asesino ciego ganó el Booker Prize, máximo galardón de la literatura en lengua inglesa. Y en el año 2019 volvió a ganar este mismo premio con Los testamentos, continuación del cuento de la criada. Con el sello Salamandra publicó además el año pasado en España las 3 novelas de la trilogía de Madadam, Oryx y Craig, El año del diluvio y Madadam. Margaret ha sido presidenta de la Writers' Union of Canada y de la International Pan Canadian Centre. Es además doctora honoris causa por varias universidades, como la Autónoma de Madrid, Cambridge, Oxford, Leeds, Toronto y Montreal, además de Chevalier de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, entre otros muchos reconocimientos. Durante varios años presidió junto a su marido, Graham Gibson, el Rare Bird Club de BirdLife International. Y es que Margaret, desde hace décadas, como muchos de nosotros y nosotras, es una gran aficionada a la observación de las aves. Ha viajado por numerosos países con sus prismáticos y entre sus muchos apoyos al estudio y la conservación de las aves destaca la fundación en 2003, junto con su marido, del modélico Pelee Island Bird Observatory en la isla de Pelee, en Canadá, lugar de parada y fonda de múltiples aves durante sus migraciones, donde además celebráis también y se celebra allí un festival muy parecido a la FIO. Acompañada de Margaret está nuestro querido Antonio Sandoval, escritor y ornitólogo, que va a pasar este tiempo charlando con Margaret. Antonio, estoy muy agradecida. Antonio es autor de varios libros que muchos de nosotros conocemos: ¿Para qué sirven las aves marinas de Estaca de Bares, Bird Flyway, un viaje en familia por la ruta de las aves, La Torre, Cuándo ver aves en Galicia,
que es coautora además el árbol de la escuela, que todos recordamos y que además un título increíble. La próxima semana además llegará a las librerías de pajareo, Rutas ornitológicas por España, publicado por el sello Geoplaneta. Además, Antonio colabora en medios de comunicación como La Voz de Galicia, el Ágora Diario del Agua o las revistas Luces y Salvajes, entre otras. Como ornitólogo, su grupo favorito son las aves marinas. Desde el Cabo de Estaca de Bares, en el norte de Galicia, y uno de los mejores destinos de sea watching de Europa. Estudia desde hace años las migraciones otoñales y algunas de las aves además que pasan por allí, que vienen de criar del Ártico de Canadá, las comparte además, se comparten entre nosotros, ¿no? Entre los tres. ¿Cómo puede ser la gaviota de Sabín, el faralopo pico grueso o el vuelvepiedras, entre otras aves, ¿no? Con esto vamos a comenzar esta entrevista. Muchas gracias, de verdad, a los dos. Thank you so much. It's a great honor. Welcome, Margaret. Thank you very much. My pleasure. It's great to have you with us at FIO. So thank you for accepting the invitation. FIO is the Extremadura Bird Fair that's been happening for 17 years. And it happens and it takes place at the Monfragüe National Park, which is our mecca for large raptors. It's one of those places we all visit when we like, watching birds and when we come to Extremadura. But also, apart from those nice eagles and vultures, we see Iberian magpies, little hoopoes, so many birds. Extremadura is located in the southwest of Spain, between Madrid and Seville. It borders Portugal, and we're only 1 million people, so it's a very vast landscape with variety of habitats and a great spot to watch birds. So I'm very happy to share watching birds with you, and I'm very happy to have a birder colleague like you. So thank you very much. I'll let you go, and thank you very much for accepting our invitation. Welcome to FIO, Margaret. Welcome. Thank you. I'm sorry I can't be there in person because of COVID and the numbers. Not so much there, but here and on planes. So next year, let us hope that everything will be COVID-free next year, and people will be able to come to your fair without worrying. Yes, I wish that happens. Thank you very much. Okay, thank you very much, Margaret. It's a great honor for me to have this talk to you and talking about something that we love so much, as is birds. As Vanessa has just said, where I live in northwest Spain, we share a few of birds from the Canadian Arctic, which come every autumn here to this area at sea and in the coast to spend the winter months, or on the way to the south to the coast at the seas of Africa. So it's a very, very great connection. When you started, you made your first steps. I have read you started in the forests of Canada. Yes, that's true. So Canada also is very big, and a lot of it is very northern, and also without very many people in these very northern places. So I would say I would be considered by people in the Arctic, I would be considered south. But for people in Toronto, where I was considered north. So it's relative. So the boreal forest, not the extreme boreal forest, so mixed deciduous coniferous, glacier-formed lakes, a lot of water, so a lot of water birds, and this would be the area of loons, for instance, a lot of loons, a lot of ducks, mergansers in particular, a certain number of raptors. We have even seen a golden eagle there.
And we have seen the American eagle repopulating and moving north after its brush with extinction in the times of widespread DDT spraying. It's made a big comeback, and it is as far up as of my childhood location where I still go every year. So canoes, a lot of trees, a lot of water, that kind of landscape. And it's so different from the kind of landscape and scenery that so many children and boys have today. Well, because it wasn't urban at all. So we had no electricity. I wasn't in a town. I wasn't in a village. We were in the woods, and my father was a forest entomologist, which means that he studied infestations that kill a lot of trees. He was studying those particular insects of 3 in number that cause a lot of infestations in the boreal forest. So he was out there we were out there, I should say, in spring, summer, and fall. And in the winter, we would be in a city, Ottawa, most notably, where he would be working with other scientists and writing up his results, planning for the next year. So that's why we were there. And then we moved across to Lake Superior, north of Lake Superior, a different landscape again. Lake Superior is an enormous lake. It's very cold. Not swimming in it, it's not warm. In fact, our idea of swimming is probably quite different from anything you would find in the Mediterranean. He turned blue. So that's where we were, and then I went to high school and university in Toronto. Mm-hmm. And very soon you decided you wanted to be a writer, and you had your first poems book with 22 years, and then it came one and another. And did you, by that time, were you watching birds at the same time? Off and on, but the difference between Graham and myself is that Graham was a convert. I grew up in the religion, and you know what? So people go, oh yeah, it's that again. Yes, well, another one of those, right? Yeah. And he was going, oh look. I said, yeah, it's a red-tailed hawk. So I was a little bit more blasé about it. But then when we started going to landscapes and territories where neither of us knew the birds, okay, then you have to study. Then you have to pay attention. So he quickly caught up and went beyond, because I'm sharing this with you. If you have a small child, the small child will not stay in a swamp saying nothing for 5 hours while you try to identify the little brown jobby, rare little brown swamp bird that you're trying to see. So that doesn't happen. And I would do more child-centered things, and he would go into the swamp. But we did quite a lot in Cuba. He introduced bird watching to Cuba as something that was acceptable and that people would do. And it took him several years to convince the Cuban government that this was a thing. They didn't believe at first that anybody would pay money to do this. And then they didn't believe that people with binoculars were not all spies. So some of them were, but not the ones that were me. So they had some very, very good birders there, like excellent, amazing birders. And they also have, I think it's up now to 23 endemics, or have they increased that to 25? So very birds you can't see anywhere else, like the bee hummingbird, the zunzuncito, smallest bird. And then they have
some usually down around Zapata and the swampier areas. Yeah. Some amazing birds. And what kind of birds were you, Graham, and you, when you were in all these countries traveling up and down? Did you keep a list or? Never kept a life list. We never kept life lists. Graham was somehow against it. I'm not sure why, but we kept lists of the individual places. Because, as you know, nature is lumpy. Nature is not uniform, it's lumpy. So you get some important bird areas which are very, very rich, and then you get other places that aren't of as much interest. And one of the things that BirdLife has done, BirdLife International, is it has identified the particularly important bird areas. And it also has a red list of threatened species and gives us updates on how those are doing. Not well, I'm sorry to say, in some cases. So bird conservation, you start out by bird watching, right? That's a pleasurable activity. But the further you get into it, the more you realize the need to also be active in bird conservation, because if you want to watch birds, there have to be birds to watch. That's absolutely right. In fact, Graham and you were honorary presidents of the Rare Bird Club of BirdLife. Can you tell us about that, please? Yes, well, that was essentially a fundraising wing of BirdLife, in which you essentially used the money generated by these expeditions that we did to support conservation efforts in important bird areas. And as you know perfectly well, a lot of the important bird areas are not in rich countries. So the idea is to move money into the projects that really needed them. And BirdLife is a ground-up organization, so it takes advice from people on the ground. Nature is lumpy in the important lumpy parts with lots of birds. They will tell you what they need. They will tell you what the threats are there. So it was through BirdLife, for instance, that they got these reports of all the vultures dying in India, which cost the Indian government billions and billions of dollars because rats, wild dogs, rabies. If the vultures weren't eating the dead animals and cows, then these other species proliferated and caused a lot of problems. So what was causing it? And through BirdLife, they identified that it was an antibiotic and convinced the Indian government to ban that antibiotic and to let them use another one instead. I think they're making a slow recovery, but was it 97% of the vulture population of India just went like that? So it's very important to listen to people who are there and can see what is happening. And the other really important thing is you can't tell people to conserve nature unless there is a benefit to them. They won't do it. And from their point of view, why should they? So you have to make projects that are good for the people who live there as well as for the nature. And for instance, quite recently, I've been working with a project amongst the Maasai in Kenya, in which that particular group has taken charge of their environment, and they took down the fences. So it's the National Maasai Conservancy. They took down the fences so that wildlife could vote with its feet. And you know, a lot of birds are in a relationship with animals. So if you increase the animal life, you're going to increase the bird life of those species.
and they have seen an uptick of something like 30%. And people who are goat farmers and have cows, they have an arrangement if one of those happens to be eaten by a lion, which doesn't happen very frequently, that animal will be replaced. So the people involved in this are not going to find themselves suffering because they've taken down these fences. So like that, you have to make it good for the people to make it good for the wildlife. That's right. Yeah, there's another amazing project you and Graham took part in, which is the Pele Island Bird Observatory, which is, I've been reading quite a lot about it, and it's an amazing project from not so many years ago. No, I think we started around the early 2000s. And Pele Island is in Lake Erie, which is the second of the Great Lakes. It's quite a shallow lake, but it is on a very important bird flyway. So that chain of islands, of which Pele Island is one, used to be a land bridge. And the islands are what is left of it. So you can go to that island, you can see ancient corals, and ancient marine life, because it used to be a very shallow sea, believe it or not, long time ago. So this chain of islands is there, and we know from radar, which we now have, bird radar, all the birds congregating on the southern shore of Lake Erie, the Ohio shore. They congregate, and then they funnel across. They funnel across the lake. They stop on Pele Island, which is the last place to stop before you hit the mainland. They feed. They land in the south. They feed all the way up to the north. They wait for a good wind, and then they fly across the open water to the mainland of Canada, and then they fan out like this into their nesting locations in the forest. So a lot of warblers. Spring warblers, a lot of them migrating at that time of year. So it and Point Pele, where they also will land, are very big bird hotspots. So the Pele Island Bird Observatory is part of the Migration Monitoring Network, which is North American wide, and keeps an eye on how many and in what condition we do a count every year. So that's one of the things that Pele Island does. It's also a monarch butterfly migration stopover. So the butterflies come there as well. So that's why we originally were going there just to birdwatch. And then Graham and his son got the idea of setting up the Pele Island Bird Observatory, which is still going strong, but it's very small. So BirdLife is a very big operation. Pele Island Bird Observatory is a very small operation, but in BirdLife, we need both. We need both. Just a big one wouldn't work. Just small ones, if they were unconnected with a network, wouldn't be very efficacious. So that's how it goes. The big and the small. David Lindo is going to come to our Pele Island Spring Song Festival this year, part of which is a bird race. So teams enter, and then they see how many birds they can see in 24 hours. We have a trophy. Great. It was quite interesting that what you said, that working in a huge view of all the planet, and then in locally, and locally there's a big problem with cats and birds, and you have a comic strip which has been published in Spanish too, which is called Angel Catbird.
I know, it's quite cool. So I worked with Nature Canada, which is one of the Canadian partners of BirdLife. They supplied the data and science. So the idea is this: you can't tell cat owners that their beloved kitty cat is an evil, vicious killer, and they should drown it. You cannot do that. They love their cat. I've been a cat owner. I know about this. So you have to make something that's good for cats and birds. So our message relied heavily on the fact that if you let your cat roam around outdoors, there's a good chance it will be hit by a car. It's not true that cats can always find their way home. That's just not true. So we had a community program in association with this comic strip, which is an action-adventure comic in which, well, you know your science fiction. So in 1950, you would have changed into a part cat, part bird person by falling into a vat of chemicals. In 1960, you would have been irradiated by an atomic energy event. But since it's now, this happens because our hero gets mixed up with a gene splicer at the same time as a cat and a bird. The result is he has superpowers. He can change into a flying cat. Angel catbird. So he's got some friends. I think my favorite one of his friends is a vampire who is part cat. So he's part cat, part bat, and part vampire. And his name is Count Catula. But they are all allied against their common enemy, which happens to be a rat man who wants to take over the world. This is how these comics go. Anyway, point of insertion is the only people in the family who have the power to tell people how to behave around their cats, and that would be 11-year-old children. Yeah. So yes, that's why we're thinking of turning it into a musical. We did 3 volumes of Angel Catbird, and I had a wonderful illustrator called Johnny Christmas who did the drawings. So yes, but this is a huge problem because cats are not native to North America. They're an introduced species. So luckily, the spread of coyotes has made some impact, but the number of birds killed every year by outdoor and feral cats is huge. So that's a big killer. Glass windows are a big bird killer, and there are organizations working on that as well. But this is no longer just a question of let's be nice to the birdies. The decline is not only a decline in species, it's a decline in individuals, decline in populations of what we used to think of as, quotes, common birds. Those are declining too. So it's cats, windows, pollution, and habitat destruction. And of those, habitat destruction, and particularly overwintering environments, is especially severe. Yeah. I read, enjoyed very, very much recently Oryx and Drake. Of course, I enjoyed all your novels, all the ones I read, they're amazing. But Oryx and Drake, I found it filled with birds here and there, from the title and on. And I found it quite nice to when one of the main characters was looking at the videos of Alex the Parrot. This parrot was used to make experiments and investigation about the language of birds, and I wanted to ask you if the birds, a parrot or any other species, could finally talk to us and we could understand them and pay attention to them. What do you think they would say us?
they would say, "Get away from my nest." They would say, "Give me food." Well, as we know, a lot of birds are a lot smarter than people used to think. And we have this bird in the boreal forest in the winter too, the chickadee, and they are seed hiders. So they have an astonishing memory from where they have hidden each of the seeds that they have hidden. You would never be able to remember such a thing. Yes. I met Alex the parrot. I actually met Alex, and he was talkative. He was an African gray, and I knew somebody else who had an African gray. They're very, very smart birds, not as smart as ravens, but very smart. Yeah, they really are. And I know that the ravens are between your favorite birds, aren't they? Yes, I like them very much. They're extremely intelligent and strategic ravens. Yeah. You can see them actually plotting. Yeah, they're great. I love them too. And I wanted to ask you too, related to conservation, and it has to see with this wonderful book by Graham. I read it once and again since I bought it. Yeah, it's a beautiful book. In the past, in the origin of almost every human culture, are the symbols of freedom and our gods. The ones who were much more free than we considered ourselves, were winged creatures. The birds were the symbols of freedom. Nowadays, they are becoming what we're talking about, canaries in the coal mine. So that makes me think about how, not so long ago, the concept of freedom itself has changed. And I wanted, as you write so many speculative fiction, I wanted to ask you about this change, if you have found it, as I do, this change, and what do you think about it? Well, no. It's one of these words that are quite vague, and people mean different things by it. So sometimes people mean I ought to be able to do whatever I want. There are limits to that. Sure, you can do whatever you want until you come up against somebody else who also wants to do whatever they want, and your wants are in conflict. You're also limited by the fact that you are a mid-sized land mammal that breathe oxygen. So sure, if you want to destroy the ocean, go ahead, destroy it. You'll stop breathing. Is that the kind of freedom you want? You want the freedom to stop breathing. So I think this idea of individual freedom is coming up against the idea of community survival, really, but also community freedom. For instance, you are not free as a community if another group of people decides that what they really want to do is conquer you and wipe you out. So who has the right to do that kind of thing? Again, human rights are something we make up. There isn't a law of nature that says we get human rights. Yeah, absolutely. This book, again, is amazing. It's filled with great stories and thoughts and feelings. There's one paragraph which I enjoyed very, very much. If we have time, I'd like to read it, which, wow, it's great. Take my glasses. And it says, a great many bird watchers, from those who simply maintain feeders in their gardens to those more obsessed who wander the world in search of new and better birds, have stumbled onto a seductive truth.
Paying attention to birds, being mindful to them, is being mindful to life itself. We seldom think of this clearly, but sometimes, unexpectedly, we are overtaken by a sense of wonder and gratitude. Those are so wise words, and which I think most of us gets in can find in our own hearts. Mm-hmm. Yes, I mean it is. The more you go into the background of life, the more astonishing it is that we exist at all. Absolutely. We are close to the end. Thank you very much, Margaret. But I just wanted to ask you one more thing, which is a little advice to those young people who want to become at the same time birders and writers. Oh, well, go for it, you know. Both of those things require dedication and practice. So if you don't just become a knowledgeable bird watcher without putting in the work. Similarly, you don't become a writer without putting in the work. So you will, you know that saying, try, fail better. Spent hours watching something that was a container. You know, snowy owls were down, so we were looking at this thing, it wasn't moving, and it was far away, and we were looking, and just when we had decided that it was a gallon milk container, it flew away. So you're going to make mistakes, you're going to make mistakes in writing too. You do it again. Yeah. Okay, thank you very much, Margaret, for your time. You're an inspiration for so many people around the world and for us too. And it's been amazing to talk to you this afternoon. Thank you very much. I look forward to seeing you in person. Great. See you. Bueno, pues esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado y que os haya inspirado como a nosotros esta entrevista. Desde aquí, por supuesto, damos las gracias a Margaret y a Antonio y también a Vanessa por esta entrevista. Y bueno, hay mucha gente esperando fuera para la siguiente presentación a cargo de Eudald Carbonell. Las personas que os queráis quedar, pues fenomenal, permaneced aquí, y las que no, pues intentad ser un poquito ágiles en la entrada y en la salida para que pueda ir ya pasando el resto de la gente. Muchas gracias.
Dios viene. Sí, sí. ¿Qué tal? Bienvenidas a todas las personas que os acabáis de incorporar a esta segunda jornada de conferencias en la Feria Internacional de Ornitología en FIO 2022. Bien, como sabéis, a continuación, Eudal Carbonell, que ya está aquí con nosotros. Eudal, bienvenido. Va a ofrecernos una conferencia que lleva por título Humanización o Extinción, un decálogo del Homo sapiens para evitar el colapso de la especie e impulsar grandes transformaciones. Eudal es patrono fundador y vicepresidente de la Fundación Atapuerca y catedrático de Prehistoria de la Universidad Rovira y Virgili. Desde 1978 ha realizado numerosas excavaciones en yacimientos europeos y africanos, entre las que destacan las de Atapuerca. Es autor de un gran número de trabajos, como el artículo publicado en Science en 1997 conjuntamente con otros miembros del equipo de Atapuerca, en el que presentaba al Homo antecesor, al cual situaba en una fecha bastante anterior al establecimiento de los homínidos en Europa. Cabe destacar también su trayectoria como divulgador y autor de ensayos en los que expone su visión de la condición humana, influida por su formación de paleoantropólogo y por una ética del progreso humano basada en el marxismo. Entre otros muchos galardones, ha recibido el Premio Príncipe de Asturias en representación del equipo de Atapuerca en el año 1997 y también el Premio Nacional de Cultura en el año 2009. Muchas gracias, Eudal. Cuando quieras. Muchas gracias, amigos, amigas. Es un buen lugar para reflexionar sobre el futuro de nuestra especie. Por eso estoy encantado de que me haya invitado en la celebración de esas jornadas de turismo ornitológico. El presentador no ha dicho que he trabajado 20 años en Cáceres, 43 en Atapuerca, por supuesto, en todos los continentes, en África, en Asia, en América, etc. Pero ya que estamos aquí en Extremadura,
llevo trabajando en el proyecto de los primeros pobladores, con colaboradores, estudiantes, amigos, amigas, discípulos, discípulas, sobre este proyecto, primeros pobladores de Extremadura. Lo digo porque es un bagaje que no quiero que en esta tierra se olvide, ¿no? Y estuve pensando, cuando me propusieron la conferencia, estuve pensando qué es lo que me apetecía discutir o proponer con las personas. Tengo el honor de que hayáis venido a escucharla. Y pensé en algo fundamental. Pensé, he estado 50 años de mi vida ocupándome de las otras especies del género Homo. Hasta que al final, cuando ya eres viejo como yo, te das cuenta de lo que me está preocupando es nuestra especie. Y dije, lo mejor que puedo hacer es intentar ver qué conceptos, qué cuestiones nuestra especie tiene que pensar si queremos continuar viviendo en el planeta Tierra. Y esta será la conferencia que voy a hacer. Son 10 conceptos que debemos pensar, machos y hembras del género Homo, de la especie Sapiens, si no queremos que las cosas vayan peor de lo que pensamos que pueden ir, que es este colapso que hace muchísimo tiempo algunos evolucionistas estamos denunciando y estamos explicando. Se debe actuar. Primer concepto. Para poder, todos pensemos y después podemos tener un diálogo. Necesitamos una conciencia crítica en nuestra especie. Si vamos hacia el pasado, probablemente nuestra conciencia, con datos empíricos, despertó hace medio millón de años. Puede que antes. Como sabéis, en la cima de los huesos, en Atapuerca, hemos encontrado cerca de 30 homínidos de una especie Homo heidelbergensis, un preneandertal, asociados a una herramienta de piedra y que fueron depositados por otros congéneres. Probablemente sea la prueba de acumulación de cadáveres intencional por parte de la humanidad más antigua que se conoce. Tenía que haber una conciencia individual para que colectivamente se enterraran o se acumularan estos homínidos en la cima de los huesos. Pero era una conciencia crítica, lo dudo mucho. Si queremos empezar a entender en nuestra especie cuándo la conciencia crítica entra con profusión, yo os propondría la crisis de los misiles en los años 60, que los físicos conocedores del poder destructivo de la fisión nuclear aconsejaran que no hubiera una guerra total en el planeta. Seguramente, si la hubiera habido, no estaríamos aquí muchos de nosotros, porque o nuestros padres no se habían reproducido, o nuestras madres, etcétera, etcétera. Yo pienso que allí arranca el principio del individuo, que sabemos que podemos destruir el planeta, pero sabemos también que no podemos hacer otro planeta. Y este es el principio, la conciencia crítica de la especie como elemento fundamental para continuar evolucionando. ¿Qué quiere decir conciencia crítica? Establecer mejores relaciones entre nosotros, entre nosotras, establecer relaciones que nos conduzcan a la humanización y no a la deshumanización. Una serie de cuestiones fundamentales que no podemos pasar ya de puntillas porque estamos al borde del abismo. Otro elemento importante, y estamos todos aquí, los unos y los otros, las unas, las otras, que es el individuo. Solo en nuestra especie, fijaros que se habla continuamente del individualismo, de que nos despreocupamos de las cuestiones comunales, comunitarias, etcétera, etcétera, de que somos una especie egoísta, de que somos una especie que no somos capaces de encontrar la forma de organizarnos mejor para que el planeta funcione. Y efectivamente, el individuo no se puede colectivizar. Se puede colectivizar una máquina, se puede colectivizar un enser, pero
no se puede colectivizar, pero el individuo tiene que ser profundamente colectivo y aportar, de acuerdo con lo que cada una sabe, información para la construcción de nuestra especie. Este es otra, para mí, de los elementos conceptuales fundamentales y que proponen un tipo de filosofía, un tipo de por qué las cosas tienen que hacerse de otra manera, porque ya conocemos cómo pueden funcionar de mal, siguiendo la evolución, las cosas cuando se hacen mal. La tecnología del Homo sapiens ha sido fundamental para estos crecimientos exponenciales que estamos viviendo y para el desarrollo. Otra cosa es que lo sea para el progreso. Dos conceptos que también nuestra especie tiene que empezar a medir y a pesar. Desarrollo quiere decir progreso, progreso quiere decir necesariamente desarrollo. Esto nuestra especie tiene que ponderarlo porque es la única especie que sepamos que tiene que tener esta conciencia individual. Otra cuestión a poner sobre la mesa y de cuando salgáis de aquí o aquí empecéis, es mi opinión, a reflexionar si no queremos que se produzca ningún tipo de desastre como el que probablemente vendrá siguiendo el camino que estamos caminando. Otra cuestión es la conciencia operativa. Quiere decir, no hace falta solo pensar, hace falta actuar. Transformar conocimiento en pensamiento, pero a continuación actuar. Actuar en favor de la humanización. Si no actuamos en favor de la humanización, estamos actuando contra esta humanización. ¿Qué quiere decir ser operativo? Quiere decir cuando tengamos consensos sobre lo que está ocurriendo entre las relaciones humanas interpersonales y las relaciones con nuestro entorno, cuando seamos conscientes de esta relación ecosocial, actuar rápidamente para mejorar las condiciones de nuestra propia especie en el planeta. Algo fundamental, parar, abortar la globalización ya sabemos, hace 20, 30 años, muchos científicos, muchas personas estaban alertando sobre el daño que podía hacer la globalización. Ahora ya sabemos lo que está ocurriendo, lo que está pasando y el daño que ha hecho la globalización. ¿Qué pensáis que puede haber hecho como daño estructural? Pues ha hecho disminuir de forma exponencial la diversidad. Y la pérdida de diversidad es la pérdida de la memoria ecológica y social de nuestro sistema. Y nos condena hacia un futuro nada halagüeño y un futuro en el cual esta pérdida de diversidad puede introducir factores de un gran impacto. Solo tenéis que ver el COVID, que lo estamos viviendo con las 6 olas hasta ahora, y que si no hubiera sido por la socialización de la tecnología y de la ciencia, muy probablemente, según dicen algunos expertos, entre ellos amigos míos, hubieran muerto 500 millones de personas si no se hubiera vacunado una gran parte de la humanidad. Desgraciadamente, no toda, porque no hay una conciencia crítica de la especie. Por lo tanto, abortar la globalización es asegurar de que no tendremos una pérdida de diversidad específica tan importante como la que tenemos. ¿Qué nos ha permitido la globalización? Nos ha permitido cosas tremendas, que es un consumo exponencial de objetos, de enseres, de mensajes proverbiales que han hecho que no haya nada imposible en un intercambio desigual económico en el planeta. Podemos comer cerezas en el mes de enero, podemos comer cualquier verdura en cualquier mes, se puede trasvasar energéticamente cualquier producto, solo hace falta el dinero. Y estamos empobreciendo la diversidad del planeta con nuestra forma de consumir, nuestra forma de actuar. Por lo tanto, globalización no. Abortar la globalización sí.
Cuando digo eso, quiere decir romper todas las infraestructuras, no comunicarnos, aislarnos, no. Pero sí que el incremento de la tecnología y su socialización puede ayudarnos a que estas cuestiones que estamos discutiendo hoy no pasen. Claro, si tú vas a destruir o abortar un sistema global, tendrás que plantear un sistema alternativo. Yo propongo la planetización. ¿Qué diferencia hay en la planetización? La planetización prevé el aumento, el incremento de diversidad en el planeta. Como estamos visitando, por ejemplo, estamos en Monfragüe, estos emporios de la propia naturaleza que se han mantenido, esto empiezan a ser unas pequeñas muestras de la pérdida en general de diversidad que ha tenido, que solo se ha mantenido de forma circunstancial en algunos territorios, curiosamente, porque no ha habido desarrollo y que ahora pueden dar progreso a la humanidad. Pero si vamos rompiendo esta cadena de pequeños impactos que aún conservan la ecología del planeta, romperemos lo que existe. Por lo tanto, la planetización está a favor de lo que estamos haciendo aquí en Monfragüe, de potenciar los recursos de la propia naturaleza y nuestros propios recursos de conocimiento para fomentar una mejor adaptación de nuestra especie. Las bases las he ido comentando. ¿Cómo se incrementa la diversidad? Pues aunque os parezca contradictorio, pues socializando la tecnología, la comunicación, socializando la capacidad que tenemos de comunicarnos, de interaccionar en una misma dirección todos los humanos. Si no incrementamos la diversidad, la pérdida de diversidad será tremenda. Yo siempre pongo un ejemplo. Para el ser humano, para la humanidad, hace 40.000 años había en el planeta, que sepamos, 5 subespecies o 6. El Homo sapiens, el Homo neanderthalensis, el Homo denisova, el Luzoniensis, Floresiensis, etc. Ahora solo existe en el planeta un ser híbrido cruzado que es el Homo sapiens. Si esta hoja del árbol no se genera diversidad, probablemente desaparecerá nuestro género en nuestra propia tierra. Atención, solo el incremento de diversidad, tanto humana como de nuestro entorno, puede salvarnos de la extinción. ¿Por qué? Porque aún no sabemos cómo integrar esta diversidad. No tenemos ni la capacidad ni los conocimientos para integrarla. Una cuestión fundamental en la evolución humana, y lo estamos viendo continuamente, es cómo la jerarquía innecesaria en un proceso cultural en el cual los humanos del planeta sabemos entender, leer, escribir y comunicarnos. Tenemos que ser colectivizados por ideas, por intereses económicos y sociales que van en contra de nuestra propia evolución mayoritaria. Lo cual, pues, destruir estas capacidades de lideraje y generar un discurso de consensos personales y comunales sería la base fundamental para no estar asistiendo a lo que estamos viendo, a la agonía social de las direcciones sociales y políticas que tenemos en el planeta. Hablo de guerras, hablo de confrontación, hablo de falta de diálogo, hablo de falta de capacidad de empatía entre nuestra especie. Otra cuestión fundamental que ha ido creciendo, afortunadamente, es la feminización de la especie. Esto se ha repetido, pero se ha dicho, y yo lo que hago es redundar en ello. No puede ser que una especie crezca sin el concurso favorable del 50% de ella misma, por cuestiones de identidad y de género, por cuestiones de dimorfismo sexual. Es un atraso evolutivo que lo hemos visto tremendo, que impacta negativamente sobre las interrelaciones humanas y nos aboca precisamente a acelerar esta destrucción de nuestro propio proyecto. Con lo cual, cambiar
y se ha de forzar este cambio para que haya una contribución específica y se normalice lo que tendría que ser normal entre una especie de primate inteligente y concretamente entre la especie sapiens. Toda una serie de conceptos antagónicos a lo que estoy diciendo están privando a nuestra especie realmente de intervenir en su propio medio y en el medio que nos está aguantando, que es el medio natural. Y la última de los conceptos, para pasar después a, si queréis preguntar o queréis intervenir, es el equilibrio ecológico y social. ¿Cuántas madres habéis visto que asesinen a sus hijos e hijas, a sus bebés? Muy pocas. Están o enfermas o están en una situación extremadamente compleja. Pero ¿cuántos hijos han matado a sus madres? Si ponemos esta analogía entre los humanos, el sistema humano y el sistema tierra, nos daremos cuenta que si no hay un comportamiento ecosocial en el planeta, las cosas no irán muy bien porque los cambios se producirán tan rápidamente que no podemos ir detrás de ellos en vez de avanzarnos. Yo recuerdo siempre, y para terminar, siempre cuando mi amigo Eraso, viniendo de la Antártida, el año 90, me dice: mira, Udal, estoy haciendo una estadística de cómo se está fundiendo el hielo en el sistema de muestreo que tenemos. Muestreaban cuevas, en las cuevas metían básicamente en las cuevas polares para conseguir ver la conductividad del agua. El agua salada es muy conductiva, el agua dulce no es conductiva, menos conductiva obviamente. ¿Qué pasó? 10 años después, el 2020, la conductividad del agua era total. Había prácticamente, estaba fundiendo por abajo todo este desastre en el que nosotros no somos responsables, pero que sí somos los que hemos forzado. Esta tendencia nos tiene que humanizar, nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer mejores como personas y mejores como humanos. Y es por eso que, lo he comentado al principio, pero ahora vuelvo sobre ello, cuando yo empecé, antes de ser viejo, a estudiar el ser humano, nos decían que conociendo el pasado podríamos transformar y hacer un mejor futuro. Después, como he dicho, de 50 años de trabajo sobre el pasado, puedo deciros que si no tomamos las riendas del futuro, seguramente el pasado no servirá para nada. Y hay un refrán popular que lo dice: agua pasada no mueve molinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eudal, por esta inspiradora presentación. Tenemos unos minutos para poder charlar, hacer preguntas a Eudal. Es una gran oportunidad tenerle aquí, con lo cual os animo a aquellas personas que lo deseéis, que formuléis alguna pregunta, levantáis la mano y os llevo el micrófono. Sí, vamos a ver por aquí. Si queréis decir vuestro nombre y vuestro lugar de procedencia. Gracias. Buenos días a todos. Eudal, un privilegio y un placer como siempre escucharte. Siempre es muy instructivo y bueno, te doy la enhorabuena y para mí es un placer estar aquí. Y mi nombre es Pilar, vengo de Madrid y he seguido bastante tu trayectoria, lo más conocido es lo de Atapuerca. Y de toda esta reflexión que has hecho estoy básicamente de acuerdo, pero hay un punto en el que, bueno, tengo disiento un poco de tu punto de vista, y es en el tema de la globalización, que yo no lo veo como un punto que sea tan negativo. Y en la exposición que has hecho lo veías como un poco algo a controlar. Creo que estaba más enfocado en el tema de la globalización
pues por las largas cadenas, digamos, de distribución, que por ejemplo una de las consecuencias ha sido que llegue hasta nosotros el coronavirus, pero creo que luchar contra la globalización es ir en contra de nuestra propia genética. Como bien conoces, nuestra especie, el sapiens, que es una especie originaria del valle de la garganta de Olduvai y empezó a extenderse por el mundo. Primero fue una montaña, después fue otra montaña. Esto lo he escuchado de vuestras propias palabras, soy una alumna aplicada a vuestra. Entonces yo creo que es un poco difícil frenar nuestro propio instinto, que es siempre el querer ir a la siguiente montaña, escalar el Everest, llegar a la Antártida. Eso en primer lugar respecto a lo que es nuestra propia genética. Y luego hay otro punto que es lo que afecta a lo que es lo social, y me tengo que retrotraer a cuando, digamos, despegó cuando despegó para la especie humana las condiciones de vida, y fue acompañado de la primera globalización, que todo tiene sus pros y sus contras. Cuando descubrimos América, cuando dimos el salto a la ruta de la seda, ha sido un lugar por donde han fluido productos y han fluido ideas, y normalmente las ideas y la globalización han acompañado al desarrollo y ha permitido que haya más conocimientos, que la ciencia se haya desarrollado. O sea, que quiero decir que la globalización tiene un punto positivo y bueno. O sea, yo no lo consideraría como uno de los factores a replantearnos. Quizás sí, si nos centramos en las largas líneas de distribución, porque queremos comer kiwi todo el año y a lo mejor deberíamos centrarnos en el kiwi de Galicia y no en el de Nueva Zelanda. Pero quiero decir que la globalización en sí, yo en la línea argumentativa de la exposición que has hecho, yo ahí me quedaría con este interrogante. Yo no tengo tan claro que la globalización sea malo para nuestra especie. Creo que es más bien al contrario, es necesaria para seguir conservando la especie, porque precisamente por esa globalización y los intereses económicos que hay en un momento dado detrás, frenamos nuestra extinción. Como bien has dicho, no se ha apretado el botón nuclear, o ahora mismo no hay bombardeos en Ucrania precisamente por esos intereses globales. Entonces, es uno de los puntos que yo creo que no están tan claros si es bueno o es... Muy bien, está muy bien que podamos dialogar y discrepar, pero por eso propongo la planetización. La planetización no es el aislamiento, al contrario, es mantener la diversidad y relacionar la diversidad, integrar la diversidad. No es lo mismo integrar la diversidad como ocurre con nuestro sistema. Nosotros decimos que si la memoria del sistema aguanta en la planetización, es decir, en todo el planeta, probablemente tengamos tiempo para integrarla en el futuro. Al decir abortar la globalización, quiero decir abortar este sistema que está funcionando ahora mismo, que genera solo intercambios desiguales en la especie, porque la especie que puede consumir se extrae en la estructura del propio sistema humano el valor y los recursos y los captura a los que pueden consumir. No hay una redistribución como tendría que haber en una planetización. En la planetización, partiendo de la propia diversidad, tiene que haber un intercambio desigual. En la globalización no lo hay. Muy bien, tenemos otra pregunta por aquí. Hola, Udal. Buenas tardes. Yo soy Fernando, vengo de los Picos de Europa y te agradezco porque allí perdido en la montaña, la verdad es que te escucho atentamente y me inspiran tus palabras continuamente. Te quería hacer una pregunta, porque yo sí estoy de acuerdo contigo y no con lo que acaba de decir la compañera, y mi pregunta es, ¿cómo puede ser que nos estemos enfrentando a este colapso del que hablabas y que es una realidad, ¿no? Cuando la naturaleza ha sido capaz incluso de generar la conciencia humana que a mí no deja de asombrarme, ¿no? ¿Y cómo puede ser que debido a la avaricia de unos pocos y debido al enriquecimiento de muy pocos, es lo que tú decías, me ha encantado cuando he visto el punto 8, que decías que los llamamos líderes,
y unas jerarquías. ¿Cómo puede ser que permitamos que para que se enriquezcan esos pocos y hayan creado esta catástrofe que nos va a afectar a todos? Y otra pregunta mucho más sencilla y también muy inspiradora que me habéis generado, y esto viene muy al caso en esta feria en la que estamos, porque aquí estamos hablando, por generalizar, de turismo de observación y de ecoturismo en general, y vosotros tenéis un ejemplo maravilloso que habéis creado en Burgos, ¿no? Paleolítico vivo. Y quizás puede ser un ejemplo de cómo la paleontología o la arqueología puede contribuir al desarrollo socioeconómico en estas zonas rurales tan deprimidas. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que desde otros destinos podamos implementar cosas similares? Muchísimas gracias. Bien, son dos preguntas, una muy particular y otra muy general. Efectivamente, cualquier disciplina que sea una disciplina social tiene que tener un interés económico para la sociedad y para las personas que la practican. Y, por ejemplo, yo pongo de ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Estas jornadas ornitológicas, ¿no? Son un proyecto de ecología social y científica, que es como tiene que producirse, en mi opinión, los sistemas ecosociales en un futuro que planeticemos, no que globalicemos. O sea, que viendo la diversidad que hay aquí, en este espacio concreto, seamos capaces de aprovecharla todos. Porque vuelvo a repetir, cuando estaba haciendo la colega la intervención, lo que queremos no es que no movernos de nuestro espacio. Lo que queremos es que nuestro espacio pueda ser disfrutado de forma igualitaria por la especie. Y hablo del planeta. Cuando hace falta, cuando convenga, cuando la especie prevea. Y no en el modelo de globalización, que es un modelo de consumo también. Que se debe cambiar el propio modelo, la propia formación social, para que esto no exista, como has entrado tú en las propias jerarquías. Y yo aquí lo combato diciendo, lo que no podemos es colectivizar a los humanos como si fuéramos hormigas, porque no somos hormigas. Tenemos un encéfalo grande, un encéfalo que ha generado conciencia operativa, ha generado un tipo de formación, y bueno, tenemos que poder resolver los problemas más allá de la propia evolución biológica. Cuando tú hablabas de instintos, efectivamente, en mi opinión, hay instintos que llegados a este momento tenemos que frenar. Yo digo siempre una cosa, y la repito para que se quede y que se puede discutir como todo, ¿no? Pero yo siempre he dicho, las personas competentes no compiten, solo compiten los incompetentes. No veréis nunca a nadie competente de verdad que compita con nadie. La gente competente lleva su trabajo, el que sea, cualquier tipo de trabajo, sea médico, sea camarero, albañil, tal, hace su trabajo, como todo, sea arqueólogo, hace su trabajo de la mejor forma que puede hacerlo. Y esto es la competencia. Y la competitividad es lo peor que ha inventado el género humano. ¿Por qué? Porque pone presión a todas las personas en contextos que no son reales, porque las personas nacemos parecidas, pero no nos hacemos iguales. Y la competitividad frena el desarrollo y la competencia de las personas. Y esto está en el mismo proceso que tú estabas diciendo antes. Por lo tanto, si esto no se corrige, la especie tiene una gran probabilidad de colapsar. Tenemos otra pregunta por aquí y otra un poquito más al fondo. Hola, yo no era una pregunta lo primero es una sugerencia, solo una sugerencia. Cuando vi el título de la conferencia, Humanización o Extinción, me pareció un poco contradictorio porque el proceso que llevamos haciendo desde que aparecieron los antecesores del Homo es humanizar el planeta. Entonces yo le sugeriría, porque hablamos de humanizar, pero también usted está hablando de ciertos valores. Entonces a lo mejor sería decir empatización o extinción, que puede ser porque, bueno, solo por sugerirlo. Y luego el otro día con Joaquín Araujo estábamos hablando y él citó un concepto que yo nunca había pensado, que es como convergencia de ideas. Entonces cuando usted ha dicho lo de la conciencia crítica, que usted pone de ejemplo los años 60 con la crisis de los misiles, yo había pensado mucho tiempo atrás una fecha muy parecida. Hayamos llegado o no a la Luna, como algunos todavía dudan, pero el año 1969 fue un año en que
en teoría, desde la Luna vimos el planeta Tierra y dijimos, ahí va, pues no hay muchos planetas Tierra alrededor. Y ahí sí que empieza como una especie de conciencia, me parece a mí, de decir, hasta ahora hemos jugado a explorar sin conciencia, a extraer todos los recursos. Pero es lo que dice usted, llega un momento en que uno dice, vale, ese era mi instinto y me encanta ser un adolescente explorador, pero ¿es sostenible o qué tengo que hacer? Y la sugerencia, a mi modo de ver, cuando usted lo está diciendo lo mismo de competitividad o colaboraciones, hasta ahora, desde luego que no cabe duda que hemos sido un cerebro colectivo y ese cerebro colectivo nos ha llevado a la Luna. Pero ese cerebro colectivo le falta la armonía, me parece a mí, por eso la empatización, de un corazón colectivo o de un alma colectiva o de un cuerpo colectivo. Y si no existe esa armonía, por mucho que digan, bueno, a mí me parece lo de irse a otros planetas, que me encanta, pero a veces pienso, no es como eso de esconder la cabeza o huir corriendo, porque aquí no sé cómo gestionarlo. Por ejemplo, cuando dice usted integrarla, y voy a ser políticamente muy incorrecta, integrar la biodiversidad. Bueno, ya no hay biodiversidad humana genética, pero sí cultural. Entonces yo digo, nuestro querido país en este que estamos, España, ¿cuándo llegaron los gitanos a España? Llegaron en el siglo XVII. Sí, señor. Están presentes entre nosotros, o sea, siempre sacamos ejemplos, pero la generalidad me parece que no es. O nos vamos al país vecino, a Francia. ¿Qué les pasa con toda la gente que vino del pueblo argelino? Yo he estado con franceses que me dicen, el estereotipo es el señor con boina plantando viñas. Y yo soy musulmán y también soy francés. Entonces, está claro que el tema que usted dice, las relaciones humanas, es como una gran deuda pendiente. Y coincido con usted en que todavía estamos en el fotograma de Caín matando a Abel y que de ahí no salimos. O en el hijo, hija que somos. Parece mentira, la vida crea un ser que destruye vida. Y cuando nos dicen la sexta extinción, dices, pues como un partido antidemocrático, nace en el seno de una democracia y va contra ella. Pues nacemos en la vida con conciencia para disfrutarla y gozarla, y parece que hay una parte de la humanidad que no disfruta eso, sino disfruta la destrucción. Nada más. Perdón si me prolongué. Gracias. No, al contrario, si estamos aquí precisamente para decir lo que pensamos, ¿no? Y yo estoy muy contento de converger en las ideas, ¿no? Aunque las palabras, la lógica no sean las mismas. Empezaré por un tema muy interesante que tú has dicho, el tema de los gitanos, ¿no? Y hay una expresión conceptual que yo diría que sin identidad no hay diversidad. ¿Escucháis? Sin identidad no hay diversidad. Por tanto, destruir las identidades es destruir la diversidad cultural. No se nos ocurra en las lenguas, en los comportamientos etnológicos, etc. Sin identidad no hay diversidad. Que para mí esto no, tampoco vamos a entrar a discutir más sobre esta cuestión. Sobre las conciencias, hay una conciencia individual. Lo que has dicho de la Luna, hay una conciencia de especie, se está generando ahora. Las manifestaciones contra la guerra de Irak y las famosas guerras se movilizaron intergeneracionalmente. La gente no quería una guerra de destrucción en contra de intereses económicos y geopolíticos por los relacionados con el petróleo. Y hay una conciencia en formación, que es la conciencia cósmica. La conciencia cósmica, que estamos en el cosmos. Son elementos que son secuenciales, pero que están integrados en un mismo proceso. Esto es lo que pienso yo. Sí, tenemos otra pregunta por aquí. ¿Otra pregunta? Hola, gracias. ¿Dónde estás? Estoy aquí, sí. Gracias. Hola. Que somos muchos y no lo veo bien. Sí. Me llamo Julia, vengo de Sevilla, bueno, de Cáceres ahora mismo. Y yo es que soy bióloga y me ha llamado mucho la atención tu punto sobre el incremento de la diversidad, ¿vale? Porque si pensamos en la naturaleza, incrementar la diversidad suele venir acompañado de barreras geográficas o de algún tipo de aislamiento de unas poblaciones con respecto a otras, de unos genes con respecto a otros. Entonces quería preguntarte un poco más cómo planteas tú ese aislamiento, digamos, de conjuntos de humanos con respecto a otros para generar más diversidad, si es eso lo que tienes en mente y no me he equivocado yo. Y además, justo después hablaste de fomentar la feminización de la especie. Sí. Y me pareció muy curioso porque tenemos hoy en día algunas sociedades o algunas razas o como lo queramos llamar sin llegar a ser racista, lo siento,
que tienen una consideración de la mujer que no es igual a la que podemos tener aquí en Europa. Entonces, a la hora de fomentar un incremento de la diversidad de la especie humana, ¿qué hacemos con esas razas que tienen una concepción diferente y que serían, por tanto, la antítesis de lo que tú has dicho de incrementar la feminidad? ¿Hay un filtro? O sea, ¿tenemos la autoridad para hacer un filtro de qué queremos y de qué no queremos meter en el pool genético de la nueva biodiversidad humana? Muy interesante, y te diré una cosa, la complejidad no se puede gestionar. Claro. Este es el problema, vivimos en ella. Y lo has dicho muy bien, tú lo has configurado, y yo no tengo explicación porque hay toda una serie de impresentables, de coachings, etcétera, que te hablan de gestionar la complejidad y ya no sé cómo. Precisamente la complejidad es al azar, es aleatoria, no tienes capacidad. Tienes capacidad para generar una serie de protocolos, decías tú, filtros y preceptos que sean aceptados por consenso, por convenio, pero no más, no más, porque si es más, estás imponiendo, estás generando, no estás integrando nada de nuevo, al contrario, estás descabellando procesos que no son los que tú, con los que estás de acuerdo, por ideas morales, por ideas de todo tipo. Es por eso que yo he desarrollado también un concepto que es sustituir los valores por la conciencia. Los valores tienen poco sentido en un Homo sapiens desarrollado en los procesos económicos, tecnológicos y culturales. Cambiar valores por conciencia. Es decir, los temas morales entendidos como históricamente hemos coincidido los protocolos y dogmas humanos tienen que sustituirse por esta capacidad crítica colectiva e individual. Si no, yo creo que nuestros avances no serán avances y entraremos en procesos involutivos clarísimos, y evitar la involución es un gran trabajo de especie. Por lo tanto, todo lo que tú dices, la holopatría, que es como se han producido las cronoespecies en el mundo, es flujos de especie que se quedan encerrados en un territorio porque hay una barrera de agua o hay frío y tal, y allí van mutando, hay mutaciones seleccionadas que de alguna forma cambian el espectro biológico y de esta manera se separan de otros. Esto es bueno, sí, porque son experimentos de la naturaleza. Los que salen mal se eliminan por el propio proceso y los que salen bien dan posibilidades de adaptación a otros sistemas dentro de una misma especie o de un mismo género. Gracias. Gracias. Otra pregunta tenemos por aquí. Muy interesante todo lo que ha dicho, y yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Yo soy Manuel Corna, soy de Sevilla. La especie humana es una especie que ha tenido un éxito evolutivo indiscutible, el mayor de la historia natural del planeta. Hemos ido comprando huella ecológica a los países más pobres para que los países más ricos pudieran tener más consumo. Ahora estamos en un momento en que, por la globalización precisamente, ya no hay huella ecológica que comprar. A mí me sorprendía, estando en China hace muchos años, viendo a la gente lo que era un televisor, y todos querían tener un televisor, y todos querían tener un portátil, y todos querían tener todo. Y la pregunta es, ¿dónde está el límite poblacional que puede soportar el mundo? Y a ver si probablemente acabemos sufriendo lo que otras especies han sufrido, la muerte por éxito. ¿Dónde está el límite? ¿Cuánta población puede soportar el mundo actualmente? Oye, también es muy interesante el planteamiento. Sabes que Malthus fue el primero que planteó la incapacidad de alimentar la especie. No había correlación entre crecimiento exponencial, entre crecimiento aritmético y crecimiento geométrico. En este momento, a nivel de cambio histórico, lo que no preveía Malthus eran los cambios tecnológicos, y que una hectárea de cereales ahora puede producir pues 10 veces más de lo que producía o más, o que los granos de maíz, que yo he conocido bien en México, donde en un espécimen de maíz pues pesaba 10 gramos, ahora puede pesar 2 o 3 kilos. Ha intervenido la tecnología, ha intervenido todo. Pero la pregunta yo creo que es mucho más de fondo. Todo indica que para el 2050 el poblamiento de la Tierra empezará a disminuir
lentamente como cuestión obvia de la intervención social, como ya ha ocurrido en China. En China los problemas que han tenido precisamente y tienen en la actualidad, según ellos, porque hay flujos de especies muy importantes en todo el planeta, es el requerimiento de no tener más de una hija o hijo por familia, ¿no? Claro, esto se ha de tener en cuenta que después envejece. Imaginaros que no hubiera más población fuera de China, pero resulta que aún hay continentes que están en crecimientos netos, pero estamos al final de crecimiento. Si comparamos nosotros, todos tenemos experiencias personales. Mis abuelas eran entre 9 y 12, sobrevivían 8 o 9. Mis padres tuvieron 3. Yo he tenido 1. Si fijamos un ejemplo de un crecimiento en un país, en Europa y tal, pues se pasa de 10 a 1, la disminución exponencial es obvia, ¿no? Y yo creo que el planeta podría resistir un impacto humano mucho mayor del que se está sobre los 10 millones que se decía. Por recursos, hay muchísimos recursos. Hay recursos que si son tratados de forma organizada, con protocolos de regulación, con filtros, como se decía aquí, pueden tener crecimientos exponenciales aún, pero se tiene que cambiar la forma de organizar, de consumir y sobre todo de utilizar y socializar la tecnología. Buenas tardes, me llamo Carlos, vengo de Córdoba. Quería hacer una pregunta, o dos en una, si me permite. ¿Qué influencia ha tenido y puede tener, sobre todo en el futuro, las distintas religiones en el éxito o fracaso de la especie humana en el planeta? Y la segunda... se me ha ido de la cabeza. No te preocupes. Bueno, da igual, con esta ya me vale. Yo creo que me acuerdo, se lo digo. Lo de las religiones da para mucho y es muy interesante. Las religiones son un nicho evolutivo fundamental para la especie nuestra. Probablemente antes de nuestra especie también podía existir, pero no de forma organizada. De hecho, conocido, yo he visitado el primer templo de la historia en Göbekli Tepe, en Turquía, en la actual Turquía, y en Göbekli se ve claramente cómo los clanes con sus diferentes grupos montan un inmenso monasterio, ahora en Göbekli Tepe, que ya también se está excavando, y eso no se puede entender de otra manera, que tiene que existir una forma mística de conexión de la propia comunidad, es decir, la religión. Es decir, la religión empieza a socializarse hace unos 10.000 años y continúa hasta ahora, con todos los aspectos negativos y positivos que tienen los dogmas. Es una forma de relación que permite, por una parte, cohesionar los grupos y, por otra parte, desestructurar precisamente la individualidad colectiva. Con estos dos mecanismos yo pienso que la religión vivirá mucho tiempo, pero en conflicto continuo con la ciencia, que tiene una forma de organización muy distinta, y que no olvidemos que lo que cohesiona y salva a la especie es la ciencia, no la religión. La segunda pregunta se me había ido por el miedo escénico a la situación. ¿El control de población humana podría ser una propuesta para que continúe existiendo la especie en el planeta? El número. El número, sí. El número. Puesto que los recursos son limitados. Sí, es lo que dices. Los recursos, efectivamente, hay factores limitantes que están relacionados con la propia evolución de los ecosistemas del planeta. Pero también sabemos que la capacidad tecnológica humana va creciendo de forma exponencial y esto puede cambiar mucho. Vamos a poner ejemplos para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Pues las proteínas sintéticas van a sustituir muchas de las proteínas que ya tenemos y tal, y a lo mejor no gustarán a todos, pero yo me acuerdo que los que somos de pueblo y de país, nosotros bebíamos leche de vaca
Y ahora yo que sepa no hay nadie que bebe leche de vaca. En todo caso bebe un sucedáneo transformado química y físicamente y no tiene nada que ver. Y que si se le ocurre beber leche de vaca, la descomposición que tiene le dura años. Quiere decir que hay toda una serie de capacidades humanas que desconocemos aún y que pueden cambiar. De acuerdo con la tecnología actual y lo que conocemos, dicen que el factor limitante ya está establecido con el cambio climático, con todo, y dicen 10 millones de especímenes, los demógrafos, que dicen alcanzarse en el 2050. Y yo estoy muy de acuerdo. Pero nada. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Tenemos todavía algunos minutos. Sí. Bueno, yo sí me... Por aquí tenemos alguna más, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me ha gustado la parte científica, pero tengo que decirle que no estoy de acuerdo con lo último que ha dicho, de que la salvación vendrá por la ciencia y no por la religión. Discrepo con usted en ese aspecto, porque yo creo que la religión no excluye a la ciencia y hay muchos científicos que no excluyen a la religión. Solamente decirle eso. Yo estoy de acuerdo con eso último que ha dicho, aunque en otras cosas estoy muy bien. Oye, está muy bien no estar de acuerdo. Si estuviéramos todos de acuerdo, ¿qué haríamos aquí? Pues oye, se ha de respetar a las opiniones. Sí. Yo te quería, aprovechando que estás aquí, la última que he dicho aquí. Sí, y antes de darle la palabra a la compañera, quería aprovechar, como digo, que estás aquí y saliéndome, si me lo permites, un poco de los contenidos de tu presentación y sobre todo por esta vinculación que nos has comentado al grupo de investigación de primeros pobladores. Creo que fue en el año 2018, corrígeme si me equivoco, muchas personas nos quedamos gratamente sorprendidas cuando leímos en la prensa la noticia de que la revista Science había publicado los resultados de un proyecto de investigación europeo según el cual las pinturas, las manos que aparecían en la cueva de Valtravieso, en el entorno de Cáceres, parece que triplicaban la antigüedad que a priori pensábamos que tenían, ¿no? Y en este sentido te quería preguntar, bueno, ¿cuál es la importancia que para ti tiene este descubrimiento en lo que a la historia de la humanidad se refiere y en cuanto a Cáceres, ¿no? A este patrimonio rupestre que tenemos en el entorno del Calerizo? Muy buena pregunta. Precisamente Valtravieso, conjunto con el Castillo, Altamira, las cuevas en Málaga, han dado los datos que tenemos sobre estos estudios que se hacen con los isótopos radioactivos, que una antigüedad muy superior a lo que se pensaba. Y bueno, se empieza a pensar y se va confirmando que probablemente especies que no fueran sapiens podían haber hecho estas pinturas, estos grabados. Pero bueno, también sabemos ahora, los últimos descubrimientos en Francia, que hay sapiens 10.000 años más antiguos de lo que se pensaba hasta ahora. Con lo cual, lo que podemos decir que hay cambios importantes entre los 80 y los 50.000 años y que la ciencia, el conocimiento, tiene que poner pruebas redundantes sobre el propio sistema para que el sistema acabe cambiando. La ciencia es conservadora a pesar de lo que muchos pensáis y hasta que realmente tiene unas pruebas sustanciales el convenio no cambia de forma de pensar. Por eso es tan importante la publicación de Valtravieso en estas grandes revistas de impacto. Muchas gracias. Y por aquí tenemos otra pregunta. Perdón por volver a intervenir. Era un poco para apuntalar lo que comentaba el señor Carbonell en su charla, al hilo de lo que ha dicho la última persona. Cuando habla de la feminización, pues para mí un campo donde la feminización falta, pero a raudales, es la religión. Porque yo con mi mente miro las religiones y digo, si son todas machistas, me excluyen, ¿dónde estoy yo? Y para mí, si existe Dios, es tan magnánimo en amor que ama igual al coronavirus, a las cucarachas, al homo neandertal, al homo sapiens, sea mujer o hombre o sea transexual,
a todos. O sea, se me quedan cortas en amor las religiones y, por supuesto, cortas en amor y respeto a las mujeres. Con todo el respeto lo digo. O sea, que la feminización en la religión, ese producto evolutivo, para mí que falta muchísimo. Y otra, me ha pasado como al caballero, se me ha olvidado, da igual. No te preocupes. Gracias. Oye, pues yo no estoy de acuerdo, pero mira que he dicho yo, las formas de cohesión pueden ser buenas y malas, ¿eh? Cuando yo hablo de las cohesiones, la gente se piensa que la cohesión siempre es buena. Depende de cómo se hace, depende de qué objetivos tiene, depende de muchísimos factores. Hablar de bueno o malo es un aspecto que yo en mis intervenciones prefiero no hacerlo. Yo hablo de abortar, de cortar, de cambiar, pero para muchos pues, la globalización ha significado un cambio de forma de entender el espectro evolutivo humano. Para mí sí, pero un cambio negativo. Esto también es una interpretación. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eudal. Nos vemos aquí continuando a las 4:30 con Pintando las aves del paraíso. Muchas gracias.